Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, voy a actualizar aquí un segundito, porque si no, que cargue. Así por lo menos se ve un poco más actualizado. Sí, perfecto, ya está. Muchas gracias, Mario Sanabria, por hacerte miembro VIP. Oh, yeah. Muchísimas gracias, campeón. Qué pelo hay aquí más raro. Mm, ¿Qué es esto? Eh, mm, Hay que acicalarse, lo siento. Mm, Bueno. Hola, Mario. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, campeón? ¡Viva México! Un saludo muy fuerte. Bueno, pues a ver si va llegando ya la gentecica. Y mientras tanto, pues vamos a hacer lo propio. Y lo propio es dar las gracias. A ver un segundito. Aquí. Dar las gracias a todos los miembros. Por ejemplo, vamos a empezar por los Patreon del canal. Con Nora Secas, Chris, Soren Rack, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotzi, Allen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias. Y luego también muchísimas gracias a Marcelo Yanequini, Miguel No, Miguel no, Miguel se fue. O se ha ido. O me lo estoy saltando. No sé. Marcelo Yanequini, Federico De Luqui. No, espérate, esto está mal. Espérate, está mal. Digo, ¿cómo se va a ir Miguel? Mi Miguel, que también es de México. Miguel Ferreira, vamos a empezar. Vamos a empezar de nuevo con los miembros. Es que estaba diciéndolo mal porque no le he dado a que me salga el orden. Miguel Ferreira, Marcelo Yanequini, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Salti Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriel Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Valeria Pecorari, Aitor Recio, Julián Salazar López, Alfredo Astorga y Federico Belucchi. Y pues me faltas tú. ¿Y por qué no sales tú ahora mismo? Aquí ha pasado algo. ¿Y tú, nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu nombre que no sale? Y Mario Sanabria, no sale tu nombre. Espérate, vamos a ver. ¿Por qué no ha actualizado esto el sistema? Le he dado a actualizar y antes sí que me lo ha dado, pero ahora no me lo da. No, no me sale. Pues no me sale. No me sale tu nombre. A ver. No, 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 no. Bueno, pues supongo que... A ver, ¿y si le doy un refresco a la web? A ver, dame un segundo, que igual es porque necesita cargar de nuevo. Qué raro. Si el caso que me sales, Mario Sanabria, sí. Me sale aquí. Pero luego, a ver si le doy aquí a miembros del canal una vez que se ha refrescado. Tiempo en el nivel. Y sí, ya está. Ya apareces. Mario Sanabria. ¡Ole! Listo. Digo, qué raro si no sale, pero luego sale en un sitio y no sale en el otro. Nada, era cuestión de refrescar y ya está. Listo. Zeno, muy buenas. Saludos, saludos. Ay, Chile, qué buenos recuerdos me trae Chile. Bueno, no he estado nunca en Chile, pero es que a mí yo soy muy fanático de Chile. Chile y Uruguay y Argentina. No, voy a callarme porque si no al final voy a tener que estar mencionando todos los países americanos. No puede ser. No puede ser. A todos vosotros, gracias. Seáis de donde seáis. Cristina, buenas noches. Que al final me lío y al final terminaré metiendo la pata y alguien se dará por ofendido y ya le hemos liado parda. Y no, no puede ser. Bueno, tengo a Germán en plan Walking Dead. Está corriendo todo el salón sin parar y me está poniendo muy nervioso porque yo no sé si es que está buscando una ubicación, un sitio, un lugar donde sentarse, acostarse, pero es que no para. Se ha subido al sofá. Tú, fuera de aquí, venga, aquí, deja a Germán tranquilo. Tú estás sana, él no. Ya está. Hombre, es que de vez en cuando hay que imponerse, que si no la nena tiene. La nena los tiene así, ¿eh? Bien puestos y no, no, no. Así que busque otra ubicación, que esta es de Germán. Venga, quédate ahí, Germán. Claro, es que le ha pegado el estufío, está ciego, no sabe que ya se ha ido ella, que no está, y Germán se pone nervioso. Y ahora ya que se ha subido a un sitio, a ver si por lo menos se queda quieto ahí y para de moverse. Oh, qué vida más cruel. Sorenrak, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues no he abierto absolutamente nada. De hecho, ahora se vuelve a bajar del sofá. Ahora se vuelve a bajar del sofá. Está todo el tiempo así. Yo creo que va a caer rendido, pero de puñetero agotamiento. En fin. A ver si para. A ver si para. Me da. Veamos. Yo no sé si es que hay veces que... pues efectivamente...
le pitan los oídos a más de uno de una y luego pues pasa lo que pasa. Y os acordáis que dije, ¿qué narices está pasando con Versace? Que no sacan perfume nuevo. ¿Qué pasa con Versace? Que no sacan perfume nuevo. Pues no es que saquen uno, es que sacan dos. Hoy, justo hoy, cuando me parece que además fue ayer, cuando estuve diciendo, ayer o antes de ayer, ¿qué narices pasa con Euroitalia y Versace? Que teniendo esta pedazo de firma son femeninos, estos son femeninos. Pero bueno, ya es otra cosa. Y no es en la línea cara, es en la línea pues medio cara. Pero es que ya era algo que clamaba al cielo. Entonces, bueno, tenemos Crystal Noir Parfum. Y era ahora algo nuevo. En fin, bueno, pues Crystal Noir Parfum. Ay, voy a compartir la pantalla, dejadme un segundo porque me he metido yo aquí y estoy muy valeroso yo, muy tal. Pero el Crystal Parfum está aquí. Vamos a ver, tengo que darle a compartir pantalla. Ay, céntrate, Orgaz. Aquí, esto lo paso aquí, lo desplazo allí. Es que aquí ya tenemos el baile de San Vito. Vale, y ahora pues no se ve el compartir pantalla. Muy bien, pero no pasa nada porque esto se soluciona rapidísimo. ¿Dónde estás? A ver, nuevo directo, cuadro, tacatá. ¿Dónde estás? Que no te veo. No, no es aquí. Pues ¿dónde está esto? Me he quedado un poco... No, esto no es. Y esto tampoco. ¿Qué pasa aquí? Espera, aquí ha pasado algo, ¿eh? Es que tengo como una especie de duplicado. Hola Carmen, muy buenas. Tengo un duplicado, no sé por qué, pero se me ha hecho un duplicado. Bueno, pues a ver si añado la fuente y... Claro, es que esto no lo tengo. Es que ha desaparecido. Voy a ponerlo con mayúscula que lo vea, pero es que me ha desaparecido de pantalla. La configuración se me ha duplicado la cámara o algo. No sé, ya tengo que verlo porque como estuve trajinando, compartir. Vale, y entonces ahora sería esta. Perfecto. Es que está desconfigurado. Ah, sí. ¿Qué digo? ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Mira, no, pues nada, ya está. Se ha quedado desconfigurado, lo tenía desconfigurado. Digo, ¿qué es esto desconfigurado? No, 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 no. Sí. ¿Todo desconfigurado por todos lados? No. A ver. Se queda así más o menos. Vale, yo creo que así estaría bien, ¿no? Bueno, no, me faltaría... A ver, voy a ampliar un poco más. Así. Y ya está. Claro, es que estaba todo desconfigurado. Digo, pero esto... No sé, qué raro. No he tocado nada. Claro, he empezado, digo, pero si ¿dónde está el compartir pantalla? Digo, no lo tengo. Y tengo dos directos aquí. Estoy muy loco yo. No, no estoy loco, es que el ordenador... En fin, configuraciones. En fin, ya está, clavado. Listo, señores míos, Crystal Noir Parfum Versace 2024. Esta es la botellica que nos presentan los señores de Versace Euroitalia. Concentración Parfum. Y pasamos a las notas.
Frutas cítricas en la salida con un corazón de especias y un fondo de maderas y ámbar. Aquí tenemos un rollazo que dice: el nuevo Versace Crystal Noir Parfum es una fragancia fascinante que es absolutamente indispensable para la mujer Versace que desea recibir atención inmediata. Pero sí, ahora mismo las mujeres no necesitan atención inmediata de nada, porque ya son empoderadas y esas cosas. Que atención, pues que se las dé otra mujer. Nosotros nos quedamos fuera de esto. Anda ya, se busquen la vida, ¿no? Digo yo. Dice: una fragancia digna de los momentos de alfombra roja. Una fragancia tentadora y voluptuosa que también es reconfortante. Hay que joderse. Bueno, dice: la mezcla se abre con frutas cítricas brillantes con una ardiente fusión de especias que otorgan a la fragancia una calidad opulenta a través del corazón. Una cautivadora variedad de flores otorgan a la composición un carácter delicado y dulce. Dice también que toda la mezcla se basa en la poderosa danza oriental amaderada que da solidez, profundidad a la fragancia. Muy bien, pues ya estáis viendo también lo que pone ahí la familia olfativa según esta gente. Bueno, fragancia floral, de color ámbar, con notas altas, descritas ya. Hola Cristinica, hola Carmen, muy buenas. Pues el tema es que fui, y voy a explicar lo del tinte. Me compré el tinte. Pues, la verdad es que el color es muy chulo. Porque ahí lo estáis viendo muy oscuro. Pero es rojizo. El tema no es pelirrojo, no es un pelirrojo, es como un castaño. Un castaño castaña, ¿vale? Es un castaño castaña. El tema es que lo que pone, no sé el número, no me acuerdo del número, es de L'Oreal Excellence. Lo que pone en la caja y tú ves cómo evoluciona el color según lo que tengas de base, y lo mío era blanco prácticamente, resulta que me lo cojo, me lo aplico y empieza a subir. Yo no lo había visto, claro, evidentemente. Yo me lo cojo, me lo atizo y digo: pues venga, vamos para adelante. Pues no, es súper oscuro. Y el tono que posiblemente debería de haberse parecido era el rojizo que yo tenía en la barba. Con lo cual mis esperanzas no están del todo mal, porque creo que en el momento en que ya, pues con los lavados, las duchas y todas estas cosas, posiblemente decolore más y se quede como el color natural mío, pelirrojillo de la barba. Porque el color que pone... Esto, si estuviese en Estados Unidos, automáticamente era una demanda, ¿eh? Esto es una demanda en Estados Unidos, o sea que lo deben que tener claro. El color que pone en la caja para cualquiera de las bases que se utilicen de color original no corresponde con lo que pone L'Oreal Excellence. Lo tengo apartado porque evidentemente usé la mitad solamente para la barba. El pelo no me lo he tocado, lo tengo sin tintar, lo llevo con el tono que llevaba antes. Pero este tono no es ni muchísimo menos lo que pone en la caja, lo siento. Lo que pone en la caja era como un castañito más tirando a rubio, rojizo. Esto es un castaño oscuro, pero un castaño oscuro. Lo que pasa que sí, que efectivamente cuando te da la luz del sol se ven esos destellos, esas irisaciones. Se ven los destellos de ese colorcillo que tiene, pero claro, yo creo que esto primero hay que pegarle ahí unas buenas lavadas y y que vea la luz el color real, porque ya digo yo que esto en Estados Unidos es una cacho de denuncia que se cagan, pero tal cual, porque no corresponde. Es que no me voy a levantar y voy a ir al baño a coger la caja, pero os puedo garantizar que el color no tiene nada que ver con lo que pone en la caja con lo que hay en la cara, ¿eh? Pero nada, porque de un blanco pasar a este tono tan sumamente oscuro, no. Y la intención mía era mantener precisamente el tono clarito rojo, pero todo unificado. Y al final lo que tengo es esto. Y no me apetece tintarme de colorado la cara, la verdad. No me apetece ponerme pelirrojo entera la cara. No. Ya lo llevé ya hace muchos años, no quiero volver a eso. No me sienta mal, pero no es que mi pelirrojo no es ese. Mi pelirrojo es un pelirrojo rubio. Rubio. Entonces no quiero
ponerme la cara colorada, no me da la gana, para eso me pongo la camiseta colorada, pero no el pelo. Pues es súper oscuro, sí, pero no te pienses que no estás, de verdad te lo digo en serio, no es tan oscuro. Cuando te da la luz no se ve tan oscuro. Ahora mismo yo soy consciente, se ve oscurísimo, pero que no es tan oscuro. Pero no es lo que yo estaba buscando. Además lo dije ayer, me parece que lo comenté ayer en el directo de ayer, que no quería ponerme el pelo oscuro. Bueno, pues no quería ponerme el pelo oscuro. Me voy allá, miro la caja. Digo, pues este parece que sí. Pues no. Así que bueno, de todas formas, como me estoy recortando la barba y todo eso, me he estado dando cuenta de que aquí tengo un pequeño estropicio barril. Pero bueno, da igual, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que recortármelo y me sale un poco. Esto no está recto. Es mi labio el que no está recto. No está simétrico, no está simétrico el corte, no está simétrico. Yo soy muy... Lo que pasa es que me conozco. Me conozco. Soy muy lanzado, me lo voy a meter igual, luego termino con la simetría aquí arriba. Así que más vale que me esté quieto, que crezca y a tomar por saco. Ya no me miro más. Listo. Bueno, pues sí, otro Frankenstein, pero bueno, han salido ya perfumes nuevos que yo estaba diciendo que narices está pasando con Versace, ya está bien la broma, ya está bien la broma. Es que manda narices lo de Versace. Esto sí que es más un super mega... Esto sí que es un clonazo. Ya lo sé, no voy a retocar ya nada más. O sea, me gusta ahora mismo tal y como llevo la barba, me gusta. Lo que pasa que, claro, me estoy mirando en la cámara y estoy viéndome cómo tengo el bigote y se me ha ido un poco la mano ahí en el bigote. Pero no me lo toco porque no. Ya está. Bueno, sí me lo voy a tocar. Quien no me conozca. Vamos, es que ahora mismo estoy que haría así con la tijera, la saco de aquí porque tengo una tijera y hago así. ¡Placa! Pero no, me voy a estar quieto. Porque esto es mejor hacerlo con la rasuradora de precisión que tiene Miguel y que tengo yo, que usamos y compartimos la misma marca. Él en México y yo aquí en España, la Remington. Bueno, pues vamos a compartir esto de aquí, nuevo directo, y aquí tenemos esta Bright Crystal Versace. Es que si antes digo esto, madre mía, madre mía, madre mía. Antes pasa. Bueno, pues esta es la botellica de la Bright Crystal de Versace, al más puro estilo. Igual que la otra, pero cambia el tono y el color, igual que el resto de lo que hay de la firma. Y aquí tenemos una letra que yo de verdad me cuesta muchísimo de trabajo de leer, porque yo la tengo que ver aquí y si no para verlo en otro sitio tengo las gafas cerca, sí, pero es que voy a estar quitando y poniendo gafas. Versace Bright Crystal Parfum es la versión más reciente de la popular Bright Crystal EDT. La nueva mezcla cuenta con una tentadora fusión de frutos rojos caramelizados para un nivel completamente nuevo de delicia. Los matices florales y afrutados de la mezcla alcanzan su punto máximo gracias a la tentadora nota de almizcle que tiene una rara estructura llamada el betolide. El betolide, hemos hablado de él ya en los Patreon orgásmicos, que se puede detectar vividamente en el estallido inicial. La mezcla creo que sí, ¿no, Soren? Chris, esto está... El betolide está hecho ya, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que yo he hablado del betolide. Dice... La mezcla se basa en una poderosa coalición democrática de matices amaderados y ambarinos presentados por Norlimbanol, marca registrada, Ambrox Super, o sea, estos serán, sí, Ambroxan, y otorgando, o Ambrox, me da igual, pero las matices, otorgando a la base un carácter fuerte y sofisticado. Creo que sí, sí está hecho, el Ambretolid está hecho. Y al final hoy no he bajado a grabar porque no me ha dado la gana. Básicamente estaba en casa y digo, paso de ponerme a grabar. No me apetece nada ponerme a grabar hoy. Lo siento, no. Tengo que descansar un poco solo. De hecho, he estado hoy a nada de no hacer directo. Y solamente ha habido un motivo por el cual me ha dado por hacer el directo y es por las noticias, por la noticia o el volumen de noticias que ha salido sobre Puig, evidentemente, que es quien le da nombre al directo. Pero si llega a ser por otra cosa, pues no. Os recuerdo también que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, que estamos en directo y que el Orgaz tiene que comer todos los meses y ya está. Entonces, claro, un poquito de por favor. Bueno, voy a beber un poco de agua porque tampoco es cuestión de estar yo aquí dejándome el ganate sin beber nada. Así que tengo que beber. A chupar la botella que toca.
Muy buenas, Watchmaker, ¿qué tal? Bien, pues esto está funcionando. Vale, perfecto. Vamos a empezar con la sección noticias. Bueno, por cierto, también hablando de cosas, de tema de noticias, porque fue una noticia que estaba ayer, pero al final no la di. Y es que Michael Kors va a abandonar ya lo que es todo el tema de... va a abandonar la empresa. No sé si evidentemente seguirá haciendo sus funciones de diseñador o qué. Fue una noticia que salió ayer. Y... ¿Esto qué es? Publicidad emergente. Qué horror. Y no sé cómo quedará al final la cosa, pero bueno, evidentemente Michael Kors, que emprende el vuelo. Y luego resulta también que hay un problema, y es que vamos a llamarlo el fondo de valores o como se llame, o la institución que tenga que dar el visto bueno a que Tapestry se quede con Capri, que es de él, entre comillas lo de él, no ha dado los permisos. Tiene los permisos para determinados países de Europa, pero en Estados Unidos no se lo han dado para que se realice la fusión. Entonces no sé cómo podrá quedar todo esto, pero él ayer en un artículo de prensa sí que decía que estaba preparando su salida de Capri. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero tiene toda la pinta que ya se retira y que se busque la vida quien se tenga que buscar, que él sale de ahí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días con Tapestry y Capri, a ver si en Estados Unidos ya le dan el ok y puede realizarse la fusión o la compra-venta de Tapestry comprando Capri. Así que no sé cómo quedará la cosa, pero bueno. Yo me lo quiso, yo me lo como Juan Paloma. Al final lo venderán, entiendo, no lo sé. Si no pueden llegar a problemas financieros graves, se puede liar muy parda. A lo mejor se puede liar muy parda. Él lo ha visto que se puede liar muy parda y ha dicho: yo me largo de aquí antes de que me pueda caer la más grande. Que también pudiera pasar. Bueno, tenemos también noticia de lo que es L'Oreal y... hay aquí una publicidad que estoy intentando quitar y es que no hay manera. Y el caso que sí... No, tengo activado el cacharrete este, pero me sigue saliendo ahí en la emergente. Bueno, en fin, da igual, pues es solamente para leer el titular, es suficiente. Bien, ahí lo tenemos, el aumento de las ventas de L'Oreal en el primer trimestre del 2024, impulsado por las divisiones de productos de consumo y belleza dermatológica. Las ventas reportadas, no leo, es que esta letra ya no la veo, es imposible para mí poder leer esta letra, así que... chicos, os presento a Genaro. Si estáis llegando nuevos, aquí está Genaro con todos vosotros y él va a leer esto. Yo no lo puedo leer, es imposible, no lo leo. Las ventas reportadas por el fabricante de productos Lancome, Kiehl's y Gaarni aumentaron un 8,3% en el periodo. Vale, y ya pasaríamos a lo que es el mollar del artículo, aunque igual esto me parece... Esperaros un segundo, esto... A ver, dame un segundo. Esto... Vamos a ver. Copio aquí. Vale. Aquí lo pego, placa. Venga. Ahora sí. Ahí estamos. Dale, Genaro. París. Las ventas de L'Oréal en el primer trimestre de 2024, impulsadas por sus divisiones de productos de consumo y belleza dermatológica, Europa y mercados emergentes, superaron con creces las expectativas de los analistas. Las ventas del fabricante francés de productos de belleza Lancome, Kiehl's, Yves Saint Laurent y Gaarni crecieron un 8,3% en términos reportados a 11.240 millones de euros en los 3 meses terminados el 31 de marzo. En términos comparables, las ventas del grupo aumentaron un 9,4% y avanzaron un 8,1%, ajustado por un impacto gradual único de 130 millones de euros antes de la implementación de nuevos sistemas de TI en América del Norte, dijo L'Oréal después del cierre de la Bolsa de París el jueves.
El aumento superó el consenso de Visible Alpha de un aumento del 6%. Muy bien. Pues estupendo. Yo me alegro de que vendan muchísimo. De Lancôme, de Kiehl's, de Yves Saint Laurent y de todo. De Garnier, bueno, 8,3%, casi nada, ¿eh? Y luego, pues evidentemente, todo lo que tengan de parafarmacia que se van a hinchar y se van a poner las botas. Pido perdón porque no me he dado cuenta y no le he metido a... No he metido lo que es el compartir pantalla para que pudierais estar leyendo, porque sé que puede ser un poco tedioso no ver en pantalla lo que se pone. Ay, madre mía, Virgen Santa. Pues aquí hay temita, y vamos a ver qué nos cuentan en moda.es de todo lo que supone que Puig ya tiene fecha de salida a bolsa y hoy han sacado varios artículos sobre cómo es la estructura que van a hacer a la hora de ese lanzamiento en bolsa y cómo se van a cubrir las espaldas. Evidentemente van a darle acciones a pues toda la directiva y o a gran parte de la directiva, y a los que despidan no, pero gran parte de la directiva va a tener acciones y también empleados muy concretos, pero también dicen que se los van a dar a empleados. Supongo que será quien se ponga más de rodillas y quien no, no lo sé, supuestamente y presuntamente. No sé, están blindándose ante el riesgo que supone esto, porque lo que están haciendo es un blindaje. Vamos a ello. Luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, a la salida a bolsa de Puig. La compañía catalana de perfumería, que ha recibido el visto bueno del regulador bursátil al folleto de su oferta pública de venta, OPV, dará el salto al parque el próximo 3 de mayo con una valoración cercana a 14.000 millones de euros. Muy bien. El rango indicativo no vinculante de precios al que se ofrecerán las acciones de Puig se sitúa, según la documentación publicada por la CNMV, entre 22 euros y 24,5 euros, de manera que alcanzará una valoración de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros. Tal y como anunció la empresa el pasado 8 de abril, Puig tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Puig ha señalado que el tamaño de la colocación será de hasta 3.000 millones de euros el proceso de book building, tras el cual se determinará el precio final de los títulos. Está previsto que comience mañana y se espera que concluya el 30 de abril. La admisión a cotización de las acciones de la compañía, que continuará participada de forma mayoritaria por la familia Puig, está prevista para el 3 de mayo. La empresa sacará a bolsa entre 106.530.612 y 118.636.362 acciones, de manera que el tamaño de la colocación será de hasta 3.000 millones de euros. La compañía aspira a captar 1.250 millones de euros con una ampliación de capital y otros 1.360 millones de euros con la venta de acciones en manos de la patrimonial familiar Exea. El salto a bolsa de Puig será el primero de una compañía española de moda desde 2001 y se convertirá en la mayor salida a bolsa en España de los últimos 10 años. Puig finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 4.304 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% respecto a los 3.620 millones de euros del ejercicio 2022. El resultado bruto de la empresa se situó, por su parte, en 3.215 millones de euros, frente a los 2.693 millones de euros del ejercicio precedente. El resultado neto, por su parte, fue de 465 millones de euros, lo que representó un aumento del 16% desde los 399 millones de euros de 2022. Muy bien, muy bonito todo. Bueno, pues esto queda así. Sí, dice una cantidad ingente de acciones, que es lo que van a sacar, pero claro, esa cantidad ingente solamente supone 3.000 solamente. 3.000 millones de euros, que esto la vieja puede comprarlos cuando le dé la gana, ella puede, otros no, pero ella puede. 3.000 millones, mira, la mitad para Kenny, la mitad para Arno, ya está, se ha comprado. Listo. Chungo, chungo, chungo. Esto sería muy chunguito, los chunguitos. Vale, pues vamos a ver
Un segundito, es que con esto de la pantalla... Vale, ahí estamos. Venga, seguimos. Puig reparte ahora 100 millones de euros entre su equipo con la salida a bolsa. Quiere decirse que van a hacer lo siguiente, y es esto de aquí. Genaro en acción. Venga, Genaro, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, Genaro? Que no te veo. Aquí. El consejero delegado de la compañía, Mark Puig, se llevará un bonus de un total de 9,3 millones de euros, mientras que los otros 4,3 millones y 3,1 millones se repartirán entre altos directivos y empleados clave. Estoy mirando a este señor, que es el Puig, y como siga así, va camino de convertirse en Jorge Javier Vázquez. Yo ahí lo dejo. Pero, hijo, no. 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 Y encima creo que se ha quitado la barba, porque esta foto es antigua. Creo que ya no tiene la misma pinta. Ya la ha cambiado y no lleva. Pero se parece cada día más a Jorge. Con ese pinta se parece al Vázquez. Puig reparte un bonus entre sus empleados de cara a su salto al parqué. La salida a bolsa del gigante de cosmética supondrá el reparto de más de 100 millones de euros entre la plantilla de la compañía, según informa el folleto de la oferta pública de venta, OPV, que ha publicado hoy Puig tras recibir el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Claro, El blindaje. consejero delegado y miembro de la familia fundadora, Mark Puig, recibirá un bonus por un total de 9,3 millones de euros, mientras que el resto de altos directivos se repartirán un importe de 4,3 millones de euros. Una cantidad adicional de 3,1 millones de euros irá destinada a lo que la compañía ha calificado como empleados clave que no forman parte del equipo directivo de Puig. Claro, de eso se trata. Y en eso están. Así que dentro de nada, como ya sale la venta de acciones, están en lo que están. Y ahí estaríamos con lo Este siguiente. bonus está incluido dentro del texto como un pago extraordinario de incentivos, propuesto por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de la compañía y supone en total 16,7 millones de euros. Puig también repartirá bonos entre el consejero delegado, los altos directivos y empleados clave paralelamente a este paquete. La compañía también contempla un segundo pago extraordinario de entre 89 millones y 90 millones de euros, que se distribuirán entre todos los empleados de la empresa. Las bonificaciones de este segundo paquete, en el que también están incluidos tanto Mark Puig como los altos directivos, irán determinadas en función de la antigüedad y el nivel salarial de cada trabajador en el grupo. Los bonus fueron aprobados por el Consejo de Puig en marzo a proposición del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y no pueden superar la cantidad máxima total de 100 millones de euros. La CNMV ha dado hoy luz verde a la salida a bolsa del grupo catalán de perfumería. La fecha establecida para el salto al parqué más esperado de la bolsa española en los últimos años es el 3 de mayo, cuando saldrá a cotizar con una valoración aproximada de 14.000 millones de euros. Están repitiéndose, pero bueno, seguimos con más. Me parece que haya... Creo... O esta es la última. No sé, no me acuerdo. A ver, voy a pasar aquí y... ¿Quién quiere...? Yo quiero trabajar en Puig, pero ya llego tarde para el reparto de bonus. Sería un nuevo empleado, no sirve. No sirve. Orgaz ya no sirve, me parece que ya está. ¡Ah, no! Venga, este también está chulo. Vamos a ver aquí. Puig. Las razones de la salida a bolsa con una trayectoria de más de 100 años, la compañía española de perfumería Puig dará el salto al parque el próximo 3 de mayo. La empresa se convierte en cotizada para mejorar la toma de decisiones disciplinada. Muy bien, aquí están los miembros fundadores, que creo que en total, según veis el pie de fotografía, hay como 3 Antonios. Antonio Puig padre, y luego hay por ahí también un Antonio. Hay 3 Antonios, yo creo. Antonio Puig a la izquierda. Desde la izquierda a sus hermanos Antonio, José María Puig y el padre Antonio Puig, el fundador de la compañía, el Viejales. Vale, así que aquí estamos. Antonio y los hermanicos. ¡Hala! Mira este que repintado así con el brazo así puesto. El brazo de escayola. Bueno, sí, ahí vamos. Venga. Aquí. Puig, una empresa familiar de más de 100 años,
se convertirá en cotizada en menos de un mes. ¿Por qué? Para asegurar su futuro, blindarse ante los posibles vaivenes del capital familiar, atraer talento y acceder a nueva financiación. ¿Qué es eso? No Para es otra cualquier cosa. empresa familiar es importante contar con los controles y equilibrios necesarios, particularmente durante las transiciones generacionales, explica Puig en el folleto de su oferta pública de venta, OPV, aprobado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Hace algunos años, la tercera generación de la familia Puig, que forma núcleo duro de accionistas de la empresa, hizo suya la misión de tomar el relevo de la generación anterior y de proseguir el desarrollo de la empresa y sus marcas preservando los valores que han guiado a Puig durante 110 años para que, un día, puedan pasar el negocio a la siguiente generación, relata la empresa en las razones de por qué ha decidido saltar al parque. ¿Esto está encendido? Sí, vale, un segundito. Aquí, vale, vamos a ver. Aquí y aquí. La compañía explica que, en su opinión, las empresas de más éxito en el segmento premium de la belleza tienen una familia como accionista principal. Esto se debe a que las marcas premium requieren visión de largo plazo, que no siempre coincide con la presión a corto plazo del mercado, agrega Puig. Convertirse en una empresa que cotiza en bolsa implica un mayor nivel de escrutinio por parte de inversores, analistas, reguladores y el mercado en general al mismo tiempo. La empresa reconoce que las empresas familiares deben tener mecanismos de control. Convertirse en una empresa que cotiza en bolsa implica un mayor nivel de escrutinio por parte de inversores, analistas, reguladores y el mercado en general, garantizando que las próximas generaciones de la familia Puig cumplan con los más altos estándares posibles mientras dirigen la compañía en la dirección estratégica correcta, desarrolla la empresa. Vale, ya quedaría solamente el así mismo, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado? Asimismo, según Puig, el equilibrio entre ser una empresa familiar y estar sometida al escrutinio del mercado permitirá a la compañía competir en el escenario internacional. El resultado del salto al parque será que las estructuras corporativas y de capital de Puig estarán mejor alineadas con las de las mejores empresas familiares en el sector de la belleza premium a nivel mundial, que tienen un fuerte núcleo de accionistas a menudo vinculado a sus familias fundacionales que fomenta un enfoque de pensamiento a largo plazo. Sería solamente, me parece, el rigor que implica ser una, además de asegurar el buen gobierno, convertirse en una empresa cotizada ofrecerá a Puig herramientas útiles para la atracción y retención de talento, al tiempo que nos abrirá el acceso al capital como una fuente más de financiación para apoyar la estrategia de crecimiento de nuestras marcas y portafolio. Puig comenzará a cotizar el próximo 3 de mayo. El rango indicativo no vinculante de precios al que se ofrecerán las acciones de Puig se sitúa, según la documentación publicada por la CNMV, entre 22 euros y 24,5 euros, de manera que alcanzará una valoración de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros. Bueno, no es lo mismo gastarse entre 22 y 24,5 euros por acción que los 500 a 600 euros me parece que cuestan las acciones de la abuelita. Claro, es que las acciones de la abuelita y las de Kering valen una pasta. No es lo mismo, claro. Y estas pues salen a precio, pues no es tan mal, oye. Yo como, a ver, salen para el 3 de mayo. El 3 de mayo me quedará algo de dinero, no sé. Pero igual podré comprar 3 acciones. Me compro 100 euros de acciones. Gracias a los superchats y a los super stickers que estáis dejando esta noche. Me voy a hinchar, Pepe Luis. Bueno. Ay, Dios mío de mi vida. Venga, vamos a ver. ¿Esto qué sería? Ah, esto seguimos con Puig. Madre mía, pero ya no tiene nada que ver con lo otro. O medio tiene que ver, sí. Desde mi ignorancia, las acciones las puede comprar cualquiera. Sí, claro que sí. Vamos a ver, ellos lanzan un paquete de acciones fijas. Ellos tienen un paquete de acciones para distribuir. Todo esto necesita la aprobación. Como tienen la aprobación de ese paquete concreto de acciones que van a distribuir entre los CEOs y trabajadores, eso ya está estipulado.
tienen el permiso, distribuyen esas en la empresa, en la propia empresa, y el resto, que es con el que piensan llegar a los 3.000 millones, es con las públicas. O sea, salen acciones públicas. Lo que pasa que, claro, lo ideal sería coger y tener un buen agente corredor de bolsa y hacer la compra. Y comprar las acciones pues con tu agente de bolsa y ya está. Y así no te complicas la existencia. Eso sí tienes fe en esta gente. Que yo es que tampoco no es que tenga mucha. Yo no tengo fe en ninguna de estas cosas y la bolsa a mí me da auténtico pánico. Pero el riesgo me gusta mucho. En fin. Salen públicas. OPV, oferta pública. Pero también tienen la privada. Que lo que están haciendo es venta de deuda, ¿eh? Lo que sacan a la venta es deuda. Deuda, ¿vale? Que os quede claro que cada vez que lo que hacen es que van a sacan acciones a la venta, es deuda lo que están vendiendo. No están poniendo en venta el valor de la empresa. Realmente lo que están haciendo es sacando a la venta toda la deuda que tienen para que sea refinanciada. Yo fe no tengo, pero dinero menos. Bueno, ya te digo, pero tenemos un deseo ardiente sexual. Y eso no nos lo quita nadie. Es lo único que tenemos. Algunos, no todos. Quien no los tenga, pues mira, qué lástima. Que se joda. En fin, vamos a ver. Dijo un ciego, se murió sin ver. Seguimos con Puig, porque además ya se ha cerrado por completo. Ha salido publicado hoy también. Que Puig ya se ha hecho con el 100% de Viredo y de Charlotte Tilbury. Si quedaba por ahí algo todavía por comprar, lo han comprado ya todo, se han quedado con todo, han dicho a la tita Carlota, ya está bien, venga, se ha terminado la fiesta, ahora nos queremos quedar nosotros con el pastel y vamos a lo que nos vamos. Así que ahora mismo Puig se hace con el 100% de Viredo y Charlotte Tilbury, tal cual reza también aquí la publicación. Y volvemos a lo mismo con el tema de la salida a bolsa y bla bla bla. Voy a ver si podemos meternos un poco más en lo que es el mollar de la noticia. No sé si por aquí abajo habrá algo más destacado. El artículo es que es muy largo. Para eso está nuestro queridísimo amigo Genaro, que nos hace unas lecturas rapidicas y yo ahorro energía salivar. Porque estoy Puig sigue negro. Ahí engordando su vamos. cartera de marcas propias. El gigante de perfumería catalana ha adquirido la totalidad de la empresa de perfumes Viredo, Ahí está. y también ha elevado hasta el 91% su participación en Prado Investments, Claro. sociedad propietaria de Charlotte Tilbury. A principios de mayo, la compañía también adquirirá el 9% restante de la firma de la empresa británica de Ya cosmética. está. Se lo han quedado, ya está cerrado. Así lo explica Puig en sus cuentas anuales, donde ha cifrado ambas operaciones en un total de 597 Tilbury lo ha millones de comprado euros, en 2 tramos. además de otros Ha hecho 16 2 tramos millones de de compra. euros adicionales que se pagarán en acciones de las marcas de la cartera del gigante de perfumería una vez que éste complete su salida a la bolsa. Exacto. Esto El está acuerdo cerrado de ya. adquisición también incluye que una de las dos compañías, Puig no especifica cuál de las dos, firmará un acuerdo irrevocable para invertir 161 millones de euros en las futuras acciones del gigante. Aquí estamos. Puig ya poseía una parte mayoritaria en el capital de ambas compañías para poder llevar a cabo estas operaciones. La compañía catalana firmó en febrero de este año 3 líneas de crédito revolving, por un total ¿Veis? de 450 millones de euros. Perfecto. La cartera de marcas del gigante de perfumería, que con los años ha ido ampliando su negocio a otros sectores de la belleza, se compone actualmente de diferentes marcas, que opera como propias o a través de licencias, además de otras 4 en las que Puig ha llevado a cabo inversiones o joint ventures. La cartera de Puig de marcas está compuesta por grandes compañías del sector como Carolina Herrera, Bueno, ahora Jean está Paul mencionando Gaultier, las Nina Ricci, firmas Penhaligon's que y L. tienen en el Artisan Parfumeur. portfolio y ya está. El gigante es además dueño de Paco Rabanne, Viredo, Dries Van Noten, Kama Ayurveda, Loto del Sur, Apivita Sigue y Edith. mencionando aquí y ya aquí, porque esto todo lo de arriba siguen siendo marcas que están mencionando, licenciatarias y por... Vale, pues ya directamente nos quedaremos con esto. Las diferentes joint ventures del gigante incluyen aquí. el segmento de fragancias y moda junto con Scent Library y Sociedad Textilonia, licenciataria de Che Carolina Herrera, y el del cuidado de la piel con Isdin. Con la compañía Granado,
Puig gestiona conjuntamente las líneas tanto de fragancias y moda como de cuidado de la piel. Estas empresas con las que el grupo tiene inversiones asociadas no se reflejan en las ventas de sus ejercicios fiscales, Claro que no. pero sí que contabiliza el porcentaje correspondiente de su participación en el resultado neto. Ya te lo digo yo. Vale, ¿esto por dónde más sigue? Sigue hablando de los perfumes, está hablando de Louboutin, Viredo, bueno, pero Louboutin no es nicho, ¿eh? Louboutin es moda, pero bueno, quieren meterlo ahí, pues que lo metan. Están hablando de la comercialización, los puntos de venta, ya están haciéndole ahí un poco la rosca a Puig y termina el artículo. Vale, perfecto, no voy a seguir con él. No sé si quedará por aquí algo más. Streaming en directo. Vale, ¿cuál es? Sí, sigue con Puig. Este me parece que sería el último artículo de Puig. Anda que vaya noche con Puig. Muchísimas gracias, Marcos. Dice, no se me ocurre nada más que lo que dije el otro día. Normalmente cuando la empresa sale en la bolsa es mala señal y Puig tendría éxito con su perfumería de siempre, como ya hemos dicho veces. No, a ver, yo no estoy tampoco de acuerdo con eso. Yo creo que cuando salen a bolsa lo que están haciendo es limpiar finanzas para hacer reinversiones. Ahora mismo Puig tiene muchísimos frentes abiertos, tiene que cubrir gastos de compras que han hecho de firmas de moda, de firmas, porque aquí no lo dicen, pero la doctora Stun esa también la han comprado. No sé si vendrá por ahí en la mitad del artículo, el que nos acabamos de saltar, donde dicen todo el portfolio de firmas que tienen, pero eso también lo han comprado. Ojito, cuidado, porque aquí tienen mucho. Tienen las nuevas factorías, la nueva fábrica también. Que eso hay que financiarlo, hay que ir pagando y la forma de hacerlo es emitiendo deuda. Emites deuda y así vas recuperando y recapitalizas. De eso se trata. No me parece mal, ¿eh? Cuidado, si se lo montan bien, podemos tener ahí una empresa súper potente, más de lo que ya es. De hecho, el siguiente artículo precisamente versa de eso, de las cuentas con respecto a otros grandes del sector de la moda, perfumería. Así que, ojito, cuidado, porque yo sí estoy a favor de eso. Además, fijaros si estamos a favor de esto, que muchas veces lo que digo, cuando digo que Don Paco no para de sacar, vender deuda para luego hacer compras y comprar empresas que a nosotros nos encantan y luego pues darle los morros a la abuelita que le está haciendo ahora mismo ya, a no ser que la abuelita de ella ha dicho, yo a este no le voy a pagar ni un puñetero alquiler y me llevo mi mi pastelería de lujo, me la llevo de Milán a la calle de enfrente, me da igual y compro otra vez el edificio de enfrente, pero es que Don Paco ha comprado el edificio donde Louis Vuitton tiene la pastelería en Milán y le ha dado en todos los morros. La abuelita tiene que estar ahora mismo con un dolor de hígado que ni te lo cuento. Es como si le hubiesen dado un punch en el hígado. A mí me parece divertido, la verdad. Hombre, no me parecerá tan divertido si pues empezamos a ver pérdidas, caídas en picado y gente en la puñetera calle. Entonces no me va a parecer nada divertido. Pero en principio no tiene por qué pasar nada de esto. O sea, yo ahora mismo entiendo que Puig es una empresa súper solvente, saben explotar muy bien. Hablando del tema de la moda, no. Yo creo que en moda están demasiado verdes y no están haciendo bien las cosas, ¿eh? Esto también lo digo. Se están salvando el culo por el tema de la perfumería, pero no creo ni muchísimo menos que por el tema de la moda. Con Jean Paul Gaultier están haciendo un desastre. Están cogiendo a un diseñador de aquí, otro de allá y otro de Catapún, y no tienen un diseñador estrella para realmente potenciar la firma. Es como más una cosa itinerante y esto no es así. Yo creo que esa firma, de verdad, lo entiendo que Jean Paul Gaultier es una firma muerta, completamente muerta desde el punto de vista de la moda. Lo único que es, pues se permiten el lujo de tener presencia en la pasarela de la moda de París, de Milán, no de París, porque ellos salen en París, en la Haute Couture, en la alta costura, pero por lo demás, yo Puig lo doy por muerto, o sea, Puig, me refiero a Jean-Paul Gaultier, lo doy por muerto y enterrado, ¿eh? En moda. Se está sustentando sobre todo en las ventas de los perfumes. Y que espero que sigan vendiendo muchos. Porque creo que ahí tenemos un problema muy gordo. Creo que a la larga, en el largo plazo,
Puig tendrá un problema muy gordo si no se hace un replanteamiento con respecto a la moda de Jean-Paul Gaultier, entre otras cosas, ¿eh? Entre otras cosas. Están equivocadísimos. Están equivocadísimos con esto. Pero yo no estoy dentro, yo simplemente soy un mero espectador, pero lo que están haciendo con esta firma yo no lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro. Así que si ellos lo tienen claro, para adelante y ya está. Pero yo no lo tengo claro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues esta sería la siguiente noticia. Pero de todas formas, déjame un segundito porque lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer, que es poner los aplausicos. ¡Oh! Y menos mal que has roto el maleficio. Has roto, Marcos, el maleficio. Ahí estamos, segundos aplausos, que son estos de aquí. Y de... Vale, lo tengo aquí abajo durmiendo. Bueno, pues la siguiente noticia es esta. Y es que efectivamente tenemos... A ver, un segundito. Espérate, primero tengo que abrirme el dashboard, que no me entero. Por cierto, los pijamas y calzoncillos de Don Algodón han vuelto y son muy buenos, Don Algodón, en todos los aspectos. Antes era de Puig, ellos gestionaban todas las licencias o solo la perfumería. Solo la perfumería, nada más que la perfumería. La licencia de Don Algodón era de con Puig era solo perfumería. Ahora mismo no sé quién está manejando Don Algodón, no tengo ni pajorrera idea, pero en principio cuando salió Don Algodón era licencia. Puig hacía los perfumes de Don Algodón, que por cierto, el Don Algodón de mujer es una cagada muy gorda porque antes, cuando salió, es que el aroma no tiene ya nada que ver como olía ese perfume, ese jodido perfume cuando salió. Lo de ahora es un ascazo, pero de nivel máximo. Lo de ahora de mujer es un ascazo nivel máximo. La de hombre se escapa porque sigue oliendo casi igual. No tiene mucha variación en principio. Pero la de mujer no huele a... Vamos, es que es otra cosa. O sea, ya directamente tiene... Sí, la de mujer es otro rollo. No tiene nada que ver. La de hombre sigue oliendo igual, entre comillas lo de igual. Pero la de mujer es otra cosa y es terrorífica, ¿eh? Terrorífica. Menudo ascazo. Bueno, tendremos que probar los calzones de Don Algodón, Marquitos. Oh yeah. ¿Y cómo olían? ¿Tienes el revisado? No, no tengo revisado porque yo empecé hace 9 años y el aroma ya estaba tocado hace 9 años. De hecho, nunca he hecho, después hice la de hombre, pero no hice el revisado de la de mujer porque ya no olía igual y me negaba a hacer una review de semejante producto porque no tenía nada que ver. Me suponía volver a probar ese producto que me da mucha pereza porque no me gustaba, porque sobre todo tenía el referente del el primero, el inicial, que además en mi casa se ha usado mucho. Las chicas de casa han tenido Don Algodón mujer en casa, ¿eh? Por lo menos 2 o 3 botellas tenían de estas que tú utilizas todos los días. Es que olía muy rica y además yo también me la echaba, ¿eh? Era muy femenina, pero yo me la echaba. A mí me gustaba ese aroma así como semi-atalcado. Estaba muy chulo. Floral. Y ahora no. Ahora no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya lo he descrito. Y te acabo de leer. Era muy atalcada, pero no era atalcada como tenemos las referencias del talco de ahora. Era atalcada jabonosa. Era un talco jabonoso floral. Era muy de un jabón de manos y olía espectacular. Pero, y te acabo de leer, ya he leído. Y los calzones, pues habrá que probarlos de Don Algodón. No he visto yo los calzones de... A ver, pijamas y calzoncillos de Don Algodón. Esto tengo que verlo yo en internet, a ver. Pijamas y calzoncillos de Don Algodón. A ver, voy a ponerlo por aquí. Es que ya me pica la curiosidad. A ver, aquí. Pijam... Bueno, voy a poner calzoncillos, termino antes. A ver cómo son los diseños.
Don Algodón, tienda oficial de Don Algodón. Pues estoy viendo ropa de cama, no veo calzones. Ropa de cama me sale. Hogar, moda. Moda, que será ropa de casa para zapatillas y chanclas. Madre mía, con lo que era Don Algodón, que había moda de verdad. Y ahora, pues... homeware. A ver. Zapatillas. Zapatillas. Complementos, lazos y calcetines. No, en la página web no me aparece nada. Salón, baño, fragancias, difusores, velas y jabones. No, esto no me sale a mí ahora mismo nada. No. No, no me aparece nada. Están en Valencia, ¿eh? Don Algodón está en Valencia. Por lo menos la sede la tienen en Valencia. En Avenida Valencia 15, en el Palomar, en Valencia. Me aparecen ahí, pero no estoy viendo yo los boxers de esta gente. No veo yo calzoncillos de esta gente ahora mismo. Pack de 6. No, pero esto no es. Esto no es. No. No, en la propia página web no aparecen. Seguramente los tendrás ya, entiende, por eso los has visto. Es que ahí en Barcelona estáis a la última en todo. Y yo no. Yo vivo en la cutre Murcia. Que en Murcia no hay una mierda. Pero bueno, hay que buscar y rebuscar entre los montones de ropa en los mercadillos. Me lo estoy inventando, cuidado. No nos flipemos, no nos flipemos. Muchas gracias, Marcos. No sé si te he puesto los aplausos ya, no tengo ni pa' jorrer idea, pero me da igual, yo los pongo otra vez. ¡Ale ahí, mi niño! Muchas gracias. Muchas gracias, guapetón. A ver, esto por aquí. A ver, configuración del vídeo. Dame un segundito porque tengo que poner aquí. Voy a darme un poco más de claridad. Lo que pasa es que tengo ya mucho ruido. Se me estoy viendo la cara súper apagada, pero es por la iluminación que tengo hoy y es por esto. Si llevo blanco... Ah, pues estoy bien. Sí, me mola, está bien. Si me pongo así, ¿es algo mejor color? No, estoy bien, está bien, está bien. Venga, la siguiente noticia, que es de Puig también, y esta sí que hay que leerla, sí o sí, porque es donde precisamente estábamos hablando de lo que estábamos hablando. Y es que Puig es más rentable en principio que Louis Vuitton, hasta incluso L'Oreal. Porque el grupo se eleva al 74.7% su margen bruto. Pero esto son cosas también que se dicen para que, como tenemos ahí la OPV de salida a bolsa, esto huele un poco a chamusquina. Más rentable que LVMH y L'Oreal, el grupo eleva al 74,7% su margen bruto. El grupo catalán, que últimamente el lanzamiento de una oferta pública de venta, OPV, ha elevado su margen bruto en 0,31 puntos desde 2022. En 2021, el margen bruto de Puig se situaba en el 72,9%. Vale, y a ver, vamos a tirarle de aquí. Aunque no lo he enganchado bien, pero bueno, da igual. Rentable que LVMH y L'Oreal. La compañía española de perfumería, cuyo folleto para una oferta pública de venta, OPV, ha sido autorizada hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, finalizó el ejercicio 2023 con un margen bruto del 74,7%. Esto ya lo han dicho Esta antes, relación se sitúa por encima del registrado en el último ejercicio por el gigante del lujo LVMH y por el gigante de la perfumería y la cosmética L'Oreal. Aquí. Según la memoria, el grupo francés LVMH, que opera en el negocio del lujo pero engloba también actividades más allá de la moda y la perfumería, como las bebidas espirituosas, finalizó 2023 con un margen bruto del 69%. Kering, propietario de Gucci y número 2 mundial de la industrial del lujo, obtuvo un margen bruto del 76,3%, mientras que el de Richemont, especializado en joyería y relojería, se situó en el 68,7%. Y sí, efectivamente, en el último párrafo
Ya dice que en el 2023 Pulse obtuvo también por encima en términos de margen bruto de los mayores operadores de perfumería y cosmética. El grupo francés L'Oréal anotó un 73.9%, mientras que los estadounidenses Estée Lauder registró el 71.3% del margen bruto. Y chimpum. ¿Hay algo más? Ah, no, sí sigue. ¡Oh! Madre mía, pero ¿cuánto más sigue esto? Venga, vamos. Genaro está para algo. Aquí. Y es una redundancia seguro de todo lo que ya he puesto. Con su salida a bolsa y con una expectativa de valoración de 14.000 millones de euros, Puig se situará entre las mayores empresas del mundo de perfumería. El salto a bolsa de Puig será el primero de una compañía española de moda desde 2001 y se convertirá en la mayor salida a bolsa en España de los últimos 10 años. Esto repetido de lo anterior. Puig finalizó el ejercicio 2023 con una cifra de negocio de 4.304 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% respecto a los 3.620 millones de euros del ejercicio 2022. El resultado bruto de la empresa se situó, por su parte, en 3.215 millones de euros, frente a los 2.693 millones de euros del ejercicio anterior. El resultado neto, por su parte, fue de 465 millones de euros, lo que representó un aumento del 16% desde los 399 millones de euros de 2022. Mira. Podemos decir orgullosos que son los mejores resultados de la historia de Puig, señala Marc Puig, consejero delegado de la empresa, en la memoria del ejercicio. En 2021 dijimos que duplicaríamos nuestras ventas de 2020 en 3 años y que las triplicaríamos en 5 años, desarrolla el ejecutivo. La realidad es que hemos duplicado ventas en 2 años en lugar de en 3 y que finalizamos 2023 no muy lejos de los resultados que esperábamos alcanzar en 2025. Estos resultados son consecuencia, como explica el directivo, de decisiones como el aumento de la cartera de marcas con adquisiciones, la apuesta por las marcas propias y el desarrollo en categorías como la belleza a través de adquisiciones. Veamos, básicamente es que volvemos a las mismas. Están cubriéndose las espaldas por un lado y luego por otro están diciendo de que es para desarrollarse, que bla 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 bla. Sí, pero en realidad lo que están buscando es una financiación para salirse con la suya y poder pagar todo el mogollón de inversiones que tienen ahí. O sea, es que volvemos a las mismas. El gran ejemplo, sobre todo, porque es donde se hace más evidente, es con Kering. Ostras, esto he tocado yo de tal manera que parezco que tengo una neblina. Es con Kering. Ellos realmente, cuando sacan cosas, o sea, me refiero, cuando sacan la financiación de la deuda, a 2, 3 plazos de estos de a 5 años, 2 años y tal, es para eso. Acto seguido, daros cuenta que cuando se hacen, la última fue la emisión de la deuda en libras esterlinas para la gente dentro del grupo, como las vendieron todas, las acciones estas que sacaron a la venta de forma interna, compraron el edificio. Fijaros lo que son las cosas. Esto fue otra de las cosas que yo dije. Fíjate, las cosas que he dicho. El Orgaz es lo que dice y lo que se equivoca. Que era para otra cosa y no era para comprar una empresa de gafas otra vez. Si ya compraron una empresa de gafas, ¿cómo van a comprar otra empresa de gafas? Esto iba para otra cosa y esto iba para comprar un edificio. Chimpum. Ahora, dentro de X tiempo, van a volver, van a sacar más deuda a la venta y volverán a comprar otra cosa y estarán reinvirtiendo todo el tiempo, pues hacen muy bien. Es que es de lo que se trata. Eso es lo que están haciendo y esto les funciona, pues está perfecto, de verdad, lo digo en serio. Si es que está muy bien que lo hagan. Pero que no hay que llevarse tampoco... Dios mío, de mi vida. Estoy con el balance de blancos aquí, que esto es una... A ver. Mejor así. Ya sí más yo. Vale, es que no puedo dejarte. Y la ganancia, si la toco, también será mejor. Pero no mucho. Que si no, se genera mucho ruido. Es que estoy con el color de la camiseta. Tengo el foco delante, pero con el color de la camiseta me proyecta la cara, y como soy tan blanco, me proyecta y... calla, calla, la luz de fondo. Calla. Bueno, así. Y me veo así como un poco rojizo, amarillento. No me gusta.
Bueno, cierro aquí. El caso es ese, no es otro, o sea, están refinanciando continuamente. Ellos podrán decir lo que les dé la gana, pero tienen muchos frentes abiertos. Yo entiendo que además tienen frentes abiertos de más. Tienen que pagar el macroedificio este que se han hecho. Tienen que pagar a la Tilbury, porque la operación tienen que ya dejarla completamente cerrada, y a la Charlotte, a la tita Carlota, tienen que pagar lo que les queda, porque tienen el 91, ¿no? Por ciento de la empresa, y además, como ya está cerrado todo, en nada se quedan ya con el 100%. Viredo también. Esto está ya hecho, muerto y enterrado. Tienen que ir refinanciando todo esto. Todos esos francos que tienen abiertos tienen que ir cerrando. Y la forma de cerrarlos es vendiendo la jodida deuda. No, ya se ha quedado bien. Es que a veces así como un fogonazo la lente. Y ya está. Punto pelota, y es lo que hay, ¿eh? Que a mí me viene súper bien, y esto es súper chulo, vuelvo a repetir, porque es apasionante, a mí me encantan todas estas cosas. Pero claro, cuando te pones a leer todo esto que te dicen así, oh, y es porque tal, las marcas, el no sé qué, no, estás vendiendo deuda, colega, y déjate de mierdas, que es lo que es. Y vas a seguir invirtiendo, y esto está muy bien, porque todo esto vas a seguir metiendo más inyección de dinero, y te va a poder permitir seguir haciendo más inversión. Por supuesto, faltaba más. Lo que es menester es que la inversión pues la hagan en España y no fuera. Pero la pena es que no va a ser así, y ahora ya como están sacando el hocico, bueno, o los pies fuera del plato con España, porque esta gente ya van a hacerlo ya en plan masivo para ir, ellos quieren estar a la misma altura de Kering, L'Oreal y Louis Vuitton. Y están en esas. Y hasta que no estén en esas no van a parar. Espero que les salga bien la jugada, porque fijaros también cómo le fue, por ejemplo, a Capri, a Michael Kors, que se las vieron chungas. Entonces, pues bueno, pues así estamos. Y estos son los calzoncillos que te hace don el algodón, que me lo han dado el crío por el Discord. Míralos. Ahí no hay paquete ni hay nada. No sé. Qué cosa más triste. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Igual luego tienes una caja de sorpresas, pero ahí hay poco. Ahí me parece que una loba hambrienta o un lobo hambriento no se alimenta. Yo creo que de ahí a un hambriento no come. Ahí no hay para alimentar, no. Ahí hay poco alimento. Ahí hay muy poco alimento. Venga, vamos a ver esto que es. ¿Qué sale ahora? Sí, creo que visitar la web, que se va a abrir en automático aquí, entiendo. Ah, pues ahora no se ha abierto aquí. Serán desgraciados. A ver, esto es como más un dibujo. Estos son los... Ah, no, aquí están, aquí están. A ver, voy a meterme en el dashboard y así los veo yo también, porque tengo derecho a verlos. A ver, nuevo directo, aquí están. No habéis visto, sí, pero sí habéis visto los calzones, sí, porque antes han salido. Pero esto como, o sea, camiseta de algodón, eh, pijama corto. Bueno, tienen pinta de comodicos, ¿eh? Tienen pinta de comodicos. Y lo que estaba diciendo antes de que aquí no hay alimento para nadie. Yo creo que aquí el alimento es un alimento escaso. Aquí no hay... Aquí no hay condumio para nadie. Aquí quien se arrime a este cántaro, a esta fuente, no come nada. Se queda con hambre. Esta fuente, este cántaro es escaso. Lo siento, es lo que hay. Y si no, a ver quién me lleva a mí la contraria. Esto es muy escaso. Yo estoy acostumbrado a cosas más grandes. La mía, sin ir más lejos. En fin. Venga, Eroski prevé abrir 150 tiendas propias y franquicias en 3 años. Este pobre nada de nada. Nah, ya te digo yo a ti que nah. Queda muy bien con el calzón puesto si ellos quieren pensarlo, pero vamos a ver, es que no hay color. No sé, no sé. A ver, espérate, voy a salirme de aquí. A ver. No sé, es que tengo que andarme con ojo con lo que vaya a poner. Dejarme que es que tengo que andarme con ojo con lo que vaya a poner, ¿eh? Eh, 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 tengo que andarme con ojo con lo que vaya a poner. A ver.
Bueno, esta es la firma de calzones que usa el Orgaz. Espero que no salga más de la cuenta porque como se vea un cimborrio, el directo ya lo doy por muerto y enterrado. Pero bueno, y el canal posiblemente. A ver, veamos, calzones orgásmicos. Aquí hay género. No, yo entiendo, aunque sea relleno, me da igual, pero aquí hay género. Aquí también hay género. Aquí hay... Bueno, aquí no está mal. Promete. A ver, veamos. Si yo me cojo y me pongo aquí, ¿qué sale? ¿Sale algo? No sale nada. No sale nada, no se abre la foto. ¡No se abre la foto! Bueno, no se abre la foto, ¿qué le vamos a hacer? Pues si no se abre la foto, no se abre la foto. Venga, ala, fuera, ya está, no se abre la foto. Venga, fuera. Hombre, aquí estos están mejor. Sí, hombre. Lo que pasa es que no quiero poner Calvin Klein porque ahí sí que es como más explícito. Bastante más explícito. Entonces no es cuestión de que la cosa se ponga chusca. ¿Me entendéis? Porque no, no es cuestión de que la cosa se ponga chusca, pero aquí por lo menos estamos viendo que hay algo más. Aquí hay algo más. ¿Será el blanco que favorece? No lo sé, pero hay algo más. De todas formas, estos calzones que se sientan muy bien. Claro que con lo que cuestan no me extraña. Como para que sienten mal, ¿no? Pero estos calzones ya son otra cosa. Lo que no puede ser es lo otro del otro. A ver, este muchacho, ya que estamos, vamos a mirar el percal, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Aquí hay un buen cántaro. Lo que no puede ser lo otro que da pena. Lo otro da pena. Hombre, ¿esto qué es? Bueno, pues mirad la camiseta, qué hermosa que es, qué bonita es la camiseta. ¿Veis la camiseta que es muy bonita? La camiseta es muy bonita, mira qué brazos, mira qué brazos. Uy, Cristina, mira qué brazos, mira qué brazos. Mira qué pecho, mira qué pecho. Mira qué pierna, mira qué pierna, mira qué pierna, mira qué pierna. Hombre, hombre, bueno, vamos a dejarnos ya este mariconismo. Venga, ya está, acabado. Se ha terminado lo que se daba. Que si no, YouTube se puede enfadar. Y ya ves tú, estamos poniendo ropa interior, que no pasa nada. A lo mejor es que está más recogidito. No, es que ahí no hay. No, de donde no hay no se puede sacar, hija mía. Dice, este está estupendo. Bueno, pues ya lo estáis leyendo. 150 tiendas propias y franquicias en 3 años por parte de Eroski. Yo no tengo ninguno aquí cerca, en Murcia, ¿eh? Para nada. Fuente del Economista. Y esto lo ha escrito Maite Martínez. Pues no viene foto de Maite Martínez. A mí me gusta el Economista sobre todo porque suelen poner la fotografía de los periodistas y aquí no viene. Bueno, pues ya está. Tampoco me quiero perder mucho con esto, ¿no? Yo qué sé, ¿para qué voy a leer esto? No me apetece. Ala, a jugar a la pala. Ya está. Mañana es viernes. Mañana toca vídeo. Mañana toca vídeo y toca vídeo a cargo, también tengo que decirlo, de mi Robertico. Más gracioso y más bonito de todas las cosas. Sí, pues vídeo mañana a cargo de Roberto. Tengo que terminar la edición y no sé, yo creo que esta noche no la voy a hacer, la haré mañana la edición. No tengo ganas de ponerme a editar, la verdad. Es que estoy muy cansado. Ay, entonces, pues vamos a ver cómo va la cosa, pero en principio no... La tengo a la mitad, ¿eh? O sea, la verdad es que le voy a pegar un empujón porque además la tengo a la mitad. Está prácticamente lo que es la edición del vídeo terminado. O sea, que me lo he dejado bien estructurado para ir terminándolo, pero es que es un poco agotador, la verdad. Y voy a cerrar aquí. ¿Qué más tengo? Salir. Ah, por cierto, que lo dije. Me han llegado los auriculares ya. No, los auriculares no. Los Parrot Thick que tenía. Lo he contado, me parece, alguna vez que otra. Me parece que eso lo he contado en el otro canal, en Orgaz Talk, que estaré. Mañana sí que estoy en Orgaz Talk. Si no pasa nada. Roberto Peñabos. Mañana. Si mañana estoy en Orgaz Talk, entonces mañana está el vídeo de Robertico y no sé lo que iba a decir. Se me ha ido la cabeza por completo. La edición, sí, que le voy a pegar un tirón, lo voy a terminar esta noche y ya está. Y punto pelota. Y entonces mañana solamente hay un único vídeo, ¿vale? Bueno, también la verdad es que hoy ha habido un único vídeo y he aprovechado también que estoy un poco cansaete, no tenía ganas de ponerme a editar, a pesar de tener material nuevo. He sacado los geles en espuma de Bioderm y los otros que son de una marca holandesa o algo así,
que están muy bien. Lo que pasa que no sé si se siguen vendiendo porque ese vídeo tiene ya algún tiempo, pero vamos, que las espumas, las mousse de baño de Bioderm se siguen vendiendo. A mí la que más me gusta es la que tiene el rollo mentolado, que está súper bien. Yo recomiendo mucho las mousses de ducha, porque además se rentabilizan muchísimo también. No es lo mismo que una pastilla de jabón, ni muchísimo menos, pero es que rentabilizas mogollón. Son 200 mililitros, pero tienen un montonazo de rendimiento, ¿eh? Sí, los auriculares, lo que iba diciendo, gracias Soren, hijo. Los auriculares, que sí, que son los suyos, que me puse ayer, hice el cambio, los llevo en la bolsa de hecho, y los estoy usando. Porque ya te digo, el problema que tengo es que Parrot no fabrica ya auriculares. Y estos, los de Philly Stark, estos ya no se fabrican. ¿Qué pasa? Que han desactivado la aplicación. Al desactivar la aplicación no puedo activar la cancelación de ruido. Y tengo que comentar que tiene una cancelación de ruido que es brutal. De esto además que vas andando y parece que hasta incluso que te genera un poco de mareo la cancelación de ruido que tienen. Pero como no está activa la aplicación, pues a tomar por saco. No está activa la aplicación. Así que tengo una calidad de sonido que te mueres, pero lo que es la cancelación de ruido no la tengo activa porque la aplicación se fue de viaje. Si hay alguien que tenga algunos Parrot Thick, quiero comentar que sí que la aplicación está disponible en Apple, creo. En Apple sí que la he visto disponible, pero lo que es la aplicación para Android, a la mierda, la cerraron. Y además es que esto es como muy vintage, además están guapísimos. Así que me he pillado dos almohadillas, que es lo que comenté, me he pillado dos almohadillas, pero que van muy muy bien, o sea, casan a la perfección, de verdad, muy bien. Además ha sido muy fácil cambiarlos, porque como llevan los sensores también yo me he dado un poco de miedo, pero no, los sensores con cuidadito, le pegas un tironcillo, lo sacas del tal y con las mismas ya tienes activado el panel táctil de todo lo que es la oreja. Perfecto. Me gustan más llevar eso, a pesar de que son muy trastos, o sea que se ven con volumen y tal, son una pasada. Me gustan porque no llevo dentro del oído el auricular y mi oído me lo agradece, porque si no además también, yo no sé si os pasa, pero como si sois consumidores de auriculares de estos de in-ear, pues resulta que terminas echando el cerumen más grande del universo y la verdad como que no. Y buscar una versión anterior. ¿Sabes lo que pasa? Que lo estuve buscando, Soren, yo no sé si tú la vas a poder encontrar, pero yo estuve buscando y todas las versiones que he estado buscando de la aplicación ZIC, de la versión primera para el ZIC, he tenido el problema de que iban todas infectadas, tenían todas virus, así que no me dejaba descargármelo. Me descargué dos, me la jugué con dos y sí que se descargó la aplicación. Pero el detector del antivirus me seguía diciendo que tenía un archivo infecto, con lo cual la cogí, la desinstalé y a tomar por saco. Y me pasó con dos aplicaciones. No la he encontrado. No la he encontrado. Así que fuera, a tomar viento y ya está. Hay páginas que se pueden buscar aplicaciones antiguas, ya lo miraremos. Gracias, Marcos. Yo las que busqué, que además se pones un buscador y pones Parrot Thick, aplicación. ¿Cómo se llama? Estudio de audio o algo así. Pone video, no video estudio, no, pero estudio no sé qué. Bueno, Parrot Thick, aplicación. Y salen, y todas las que salen están como si fuesen archivos corruptos. Entonces no sirve, no sirve. Yo cogí una otitis de caballo por usar los auriculares de dentro del oído. Sí, no. Y yo nunca jamás he tenido problemas en los oídos. Nunca jamás he tenido tapones en los oídos. Bueno, pues desde que estoy con el cacharro aquí dentro, así, lo saco fuera de cámara, no, está limpio. He tenido problemas de tapones y cada cierto tiempo me tengo que meter un jeringazo para limpiar bien el oído, por si tengo, que de hecho algunas veces sí que salen en pues guarrería asquerosa, sólida, piedra, porque se queda eso que parece pues eso, una asquerosidad. Así que por eso digo que me echo siempre unas gotas de aceite, una gota de aceite al día, no me echo más. 2 días lo hago y luego me meto un trayazo de agua templada, que se pueda soportar y que no queme nada, simplemente es el agua templadica.
y el trayazo con la jeringuilla y empieza a salir de ahí lo más grande. Lo más grande. Y eso no me ha pasado a mí en la vida. En la vida. Pues desde que estoy con los puñeteros auriculares, de hecho quiero desterrarlos por lo mismo. Porque estoy hasta las narices. Así que la verdad es que me voy a pasar ya de momento a los Parrothic, que me duren lo que me tenga que durar. Y cuando se rompan las almohadillas o se rompa el equipo, pues a tomar por saco, habrá que comprarse otros. Pero yo ya, llevar dentro del oído no quiero llevar nada. Voy a intentar no llevar nada. Lo que pasa que llevo los dos. Ahora llevo los pequeños y llevo los grandes en el estuche, en la bolsa. Pero yo no recomiendo para nada el llevarlo dentro del oído. Queda, ay, mira, esta gente que va con los auriculares blancos ahí en plan Apple. Lo siento mucho, pero yo no puedo llevar eso. O sea, más tiempo ya no. Porque encima de que uno ya es mayor, me voy a quedar sordo rematado. O sea, ya que estoy ciego, me voy a quedar sordo y era lo único que podía faltar. Entonces, lo digo de verdad, o sea, es que es preocupante porque los Sennheiser estos yo he tenido, son buenísimos. La calidad del sonido, y cuidado, estos de aquí son la hostia, Estos, los Harman Kardon, estos son la hostia. Y estos son los baratos, estos valen 80 pavos. Los otros que los he llegado a probar también, esos son, vamos, maravillosos. Lo que pasa que estos son para estar en casa o en un estudio, no son para salir a la calle. Pero están las otras versiones de Harman que son, además son los que ellos de momento hacen los auriculares de Samsung. Son de Harman Kardon. Pero Kardon, o como se diga, me da igual. Los lo ponía por aquí, ¿cómo se llama? AKG. Harman Kardon. O como se diga, aquí están. Harman AKG. ¿Lo veis? AKG. Esto tiene una calidad que te mueres. Y con esto puedo estar editando horas, horas y horas y no me entero. De verdad. Y no. Pero cuando llega mi problema. Además, me di cuenta de la producción de cerumen que hay. Porque cuando me los pongo, al retirarlos, no me di cuenta, pero los dejo en el estuche y tengo que limpiar el estuche muchas veces porque el estuche tiene cerumen. Y es de eso, es de estar con el auricular dentro del oído y estar ahí, pum, 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 pum. Y no. No, 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 no. Y a mí no me gusta escuchar la música tampoco a toda castaña, Lo que pasa es que me gusta que tenga la cancelación de ruido porque así no me entero de nada. Lo tengo flojico, yo estoy escuchando la música, pero no escucho lo que me rodea. Y así me evito tener que escuchar gentuza. Bueno, es lo que normalmente me pasa, me gusta aislarme. Pero de verdad, que si podéis evitar, mirar, yo sé que es un coñazo salir con los cascos puestos, si os gusta escuchar música por la calle y tal, vais andando por estar así en otro rollo. Dice Marcos, dice, pesan los cascos. Los míos pesan un huevo. Los míos pesan muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Porque además son estos. A ver, dame un segundo, sí. A ver. Son estos. No sé ni en qué página me estoy metiendo ahora mismo. Los míos son estos, son los blancos. A ver, acepto las cookies. Bueno, están en el AliExpress. En el AliExpress los venden. No, pero aquí no, voy a salirme del AliExpress, que la foto se ve fatal. Y venden almohadillas negras, pero no son las... A ver... Aquí, productos, imágenes. Joder, solamente están los jodidos negros, tío. Que no, que los míos son los blancos. Que los míos son los blancos. Los míos son estos, ya está. Oh, de verdad. Qué angustia. No sé dónde me he metido. Me da miedo en algunas páginas. Estos son los míos. Estos son los que yo tengo. A ver, aquí. Estos son los míos. Estos de aquí. A ver, un segundo. Estos de aquí. ¿Esto qué es? No quiero charlar ni nada. ¿Qué es toda esta mierda? Estos son los auriculares míos. Los del Orgaz. Estos de aquí. A ver. Mirad, estos son. Y esto pesa un montón. Tienen peso, estos de aquí. Que son muy bonitos. Pero yo los llevo muy cómodos, La oreja se queda dentro de la almohadilla
y yo los llevo muy cómodos. No se queda aplastándote. A mí no me aplasta la oreja, se quedan dentro. Y los llevo comodísimos. ¿Yo qué quieres que te diga? Muy cómodos. A ver si un día los tengo aquí a mano o los tengo dentro del bolso. Y esto es lo que pasa, que son blancos. Los míos ya están un poco amarillos del tiempo. Porque ya estos auriculares no sé si salieron por el año 2012 o por ahí fue la fecha de producción, más o menos. Tienen peso, pero yo los llevo muy cómodos. De verdad. Y fenomenal. Lo que no tengo es la puñetera aplicación. Y es lo que me hace falta para activar la aplicación. Porque teniendo la aplicación puedo activar la cancelación del ruido. Así no puedo aplicarla. Pero son una cucada, una monería. Lo cierto es que para el tiempo que tienen, bueno, también lo que pasa es que como lo guardo con el gel de sílice dentro de la caja, no se han puesto feos las partes metálicas y están muy bien. Hombre, en las versiones hasta el 4, la versión 4 de Parrot Thick es una pasada, ¿eh? Pero yo me compré en su época este y lo tenía muerto de risa porque las almohadillas se me fueron de viaje, se rompieron y luego ya no las encontré hasta que apareció AliExpress en mi vida. Y entonces las he comprado por 8 euros las dos, han salido a 16 euros o algo así. Así que las compré el mes pasado. El mes pasado las compré y me han llegado ahora. Ahora, después de un mes, ¿eh? Después de un mes. Si fuese en Temu, se supone que llegan antes. En Temu, en AliExpress son muy tardones. Os leo. A mí me gusta escuchar música en casa. Tengo unos Sennheiser gama media. Son más pequeños que los tuyos. Me refiero a AKG. No, los AKG estos no pesan nada, ¿eh? Esto no pesa nada, ¿eh? Esto no pesa nada, de nada, de nada. Porque la banda esta que llevan aquí se supone que es cuero. Yo creo que esto es un plasticazo. Pero yo esto los tengo un montonazo de tiempo. Y lo que más me gusta es que cuando se fastidia el cable, haces así y compras otro. Que de hecho tengo uno de reserva en el cajón. Porque este está ya tocadete. Y cuando tal, pum, lo cojo, lo cambio y a tomar viento. Y listo. Y esto es lo mejor del universo. Los que se pueden cambiar el cable, porque esto sigue funcionando. Las almohadillas ya les he cambiado una vez. Directamente me meto en Amazon o donde sea y me compro las almohadillas nuevas y ya está. Este es el segundo recambio de almohadillas. Y el sonido brutal. Y son los baratos. Estos son los baratos. Es el 240 me parece, ¿no? El 240, el K240 Studio. A mí me van de perlas, sin problemas. Y que sigan. Madre mía, ya te digo yo. A ver, que tengo por aquí mensajes del crío. Vale, muchas gracias. Pues abrir. Voy a darle a abrir a esto. ¿Me va a salir alguna nota o algo? A ver, examinar aplicaciones. Pues no sé, vamos a ver. Lo que sí que voy a hacer. Vale, ya está. Luego lo miro, no lo puedo mirar. A ver, espérate. Sí, lo puedo mirar aquí en el teléfono, leche. Que me hace ilusión mirarlo a mí ahora. A ver, el WhatsApp. Esto, el pago de esto, del día. Hoy está en el supermercado de día. Hoy le he dado a comer al ruso maligno, que no es amigo de Putin, al parecer. Al parecer. Vamos a ver aquí. No puede. Puede que el archivo este tipo de archivo APK no sea seguro. Asegúrate de conocer el remitente antes de abrirlo e intentarlo. Lo abro, Soren. Lo abro. Sí, dale. Instalar. Uy, qué miedo. ¿Qué saldrá de aquí? Me da pánico. Bueno, tengo antivirus. Aplicación instalada. Hecho. A ver. Sí, me ha dicho que no ha encontrado el antivirus, no ha encontrado nada. A ver, ¿dónde está la aplicación instalada? Que la vea. A ver, ¿dónde está el estudio? A ver. A ver si lo encuentro. Ahora no lo veo, el icono este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, pues no lo veo. ¿Dónde se ha ido?
No lo veo. Ah, aquí está Parrot. Elige los permisos de acceso si quieres acceder a las notificaciones, dispositivos, continuar. ZIC. Aquí está. Aceptar. Aceptar. Audio Suite. Seleccione su dispositivo. Vale, pero, hijo, ya está. Se me ha quedado aquí clavado. No sale nada. Se me queda aquí. Aquí. Ah, vale, ya está, ya está. Ah, me has hecho un hombrecico, Soren, gracias. Creo que funcionará, espero. Lurid, Lutuns. Vale. Luego intentaré hacer, luego hago la conexión. Vale, muchas gracias. Me daba pánico. Yo lo he dicho antes, las dos que me he descargado, las dos me salían con virus. Las dos. Y me la jugué, digo, bueno, da igual. Y las dos me salían con virus. Así que lo que hice al final fue, bueno, evidentemente cogí, no iban bien. Una salía en horizontal y la otra se abría, pero no me dejaba hacer absolutamente nada y llevaba publicidad. Y entonces dije, fuera, y las cogí, las quité. Y las borré, claro, evidentemente. Así que las cogí, las eliminé y las borré de la papelera. Y luego le volví a pasar el antivirus a ver si había por ahí algún bicho o algo. Y no me dio nada. Muchísimas gracias, campeón. Y ya está instalado, ya está instalado. Luego me pondré a trajinar con los Parrot. Me está dando un calor ahora mismo que me chicharro. Uf, madre mía, tenemos también aquí una del señor Roch. Uf. Este viajales no para. ¿Pero esto es nuevo o es que yo me he metido aquí? A ver. 18 del 4. Es hoy, ¿no? Hoy es día 18. Ah, pero es que la fotografía esta no es nueva. La fotografía... Es que claro, he visto la fotografía ya la habíamos visto antes. Soren sabe mucho. A mí hoy me dio un consejito muy bueno para el WhatsApp. Oh, pues yo también lo quiero, que me da envidia. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me da un poco de pánico meterme. Cuando me hace falta me meto en determinadas páginas que son un tanto peligrosas y me juego un poco el percal a meterme algún bicho. Entonces, y estoy cagado todavía porque, claro, he pasado, esas descargas me las he hecho. Sí que he pasado el antivirus y ya me decía que no había nada. Y he borrado absolutamente todo, pero claro, yo no me fío un pelo. Y el bicho puede estar ahí todavía haciendo de las suyas. Además, en este ordenador se me metió un bicharraco súper fuerte y... Pero un bicharraco. Y la verdad es que se fulminó el disco duro completo. Y están los discos duros como para cambiarlos. Y sobre todo estos sí son de los pequeñajos, esos que mengajos de que son de terabytes y tal, pero que no son los grandes, son los pequeñajos, que eso vale una pasta. En fin, muy fuerte. Gepiz, muy buenas. Pues te ha pillado el boom de TikTok de perfumes. Pues yo, hijo mío, el boom de TikTok de perfumes a mí no me ha llegado porque yo en TikTok no sé los seguidores que tengo poquísimos. Eso es un ascazo. De hecho, he desistido de publicar cosas en TikTok, la verdad. No llevo la última publicación, no sé cuándo la hice, pero llevo mucho tiempo que no publico ya en TikTok. Me aburro, me desespero y lo siento mucho, pero es que no tengo tiempo de vivir. Y no publico ya nada en TikTok, la verdad, porque si no no siento recompensado por la plataforma, pues ¿para qué voy a seguir publicando? Pues me vengo aquí y me siento también igual de menospreciado, pero por lo menos aquí tengo algo más de gente. Y Orto Parisi, sí, yo tengo, a ver, tengo aquí en el canal ahí unas cuantas reseñas de Orto Parisi. Claro que sí, yo lo recomiendo siempre y cuando te gastes los dineros, salen muy bien de precio y sobre todo los rendimientos que tienen son muy buenos. Te puedes atizar, bueno, algunos son demasiado roxanazo, pero bueno, te lo aplicas y te olvidas, no necesitas estar reaplicando ni nada de esto, ¿eh? Está muy bien, claro que sí. Sí, yo los recomiendo a muerte, ¿eh? Te lo digo en serio, o sea, los Orto Parisi cualquiera, vamos a ver, en principio no sé dónde eres, pero te acercas a una perfumería, lo coges, lo pruebas y ya está, que no hay más historias y tienen un buenísimo rendimiento,
No te complicas la vida ni la existencia, no tienes que estar reaplicándote ni echándote por tener un montonazo de horas. Aguantan muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero claro, llevan ahí un tute y una tralla que al final siempre termina saliendo el Ambroxan, que no deja de ser un fijador brutal, pero que están muy bien, ¿eh? A mí me gustan. Y además que yo tengo... Bueno, en colección ya me he fulminado como unos cuantos, ¿eh? Así que luego que Orto empiece a sacar que hay que darle mandanga. Pero sí, sí, está todo reseñado. Hay que ir con mucho cuidado. Sí, no, ya lo sé que hay que ir con cuidado. Bueno, en el... ahora estoy esperando a que se me acabe. Aquí tengo... ¿Qué antivirus tengo? Ay, ¿este cuál es? El Avast. Aquí tengo Avast. Premium. Pero me sigue pidiendo cosas para que siga pagando. No me da la gana. Aquí tengo Avast Premium. En el teléfono tengo... ¿cómo se llama este? El AVG también Premium. Que también me sigue pidiendo porque quieren cosas para que pague más. Y no me da la gana. Al final estoy esperando que se me acabe el periodo que tengo contratado de un año con ellos. Y me voy a McAfee, que son los que me gustan. Porque además pago Premium, pago 100 pavos, me parece que son, al año. Y tengo para no sé cuántos dispositivos y tengo protección máxima sin necesidad de tener que estar pagando mierdas aparte. Y aquí estos me piden pagar mierdas aparte y no me da la gana. Así que pagaré el... Tengo que mirar, por cierto, las fechas y comprar el... Y además yo creo que están al caer. Tengo que revisar las fechas y cancelar. Cojo y cancelo. Cancelo las suscripciones y se acabó. Y me meto con McAfee, que a mí me ha funcionado muy bien y aparte puedo ponerlo en todos los dispositivos de la casa. Y es lo que quiero hacer, no me quiero complicar. Yo uso también el Malwarebytes junto con Avast. Pues el Malwarebytes creo que es de pago ya. No es gratuito, me parece. No sé si me metí el otro día y creo que me hacía pagar. Creo que el malware me hacía pagar. Eh, pues que entren a TikTok. Yo me siento ninguneado en las redes. Entonces, para estar publicando y no tener seguidores, pues prefiero no publicar nada porque además me lleva mucho tiempo. Para mí es una pérdida de tiempo. Y si no veo... Además es que desinstalé TikTok, porque no me da la gana tampoco de que el gobierno chino tenga... Me parece que estoy desinstalado, no estoy logueado ni tan siquiera con ellos, me da mucha rabia que el gobierno chino pueda tener una información mía. Por eso no estoy con ellos, Yo me parece que me quité. A ver. Sí, correcto. Tengo que loguearme completamente con ellos de nuevo porque no estoy con ellos, A ver. Voy a loguearme. Que me va a saltar un copyright. Que me salte un copyright. ¡Oh! Bueno, luego lo veo. Es que si no me va a saltar un copyright y paso. Pero no, que quería meterme. Digo, bueno, me cojo, me meto y vemos ahora el tiki tiki. Pero es que no me apetece. A ver. Si silencio, sí, lo puedo hacer porque si cojo y silencio el micrófono, pues automáticamente pues ya está, se coge y se termina la historia. Se acaba la chufla. A ver, aquí, silenciando el micrófono. Silencio aquí también. Y ya está. Silenciando los micrófonos, ya no se percibe nada. Si se escucha algún sonido, decírmelo por el chat que os leo, que no... porque quiero mirar cómo va el tema del tiki tiki. A ver. Continuar. Vale. Ya estoy logueado. Sí, ha sonado antes, pero bueno, lo he quitado y ya está. Toma por saco. No sé ni lo que era. Ha sonado unos segundos antes. Hay un tope de segundos. No sé cuántos segundos son. Si no ha estado mucho tiempo, pues podré... si no ha sonado mucho tiempo, si no, pues lo cojo, lo corto el trozo donde sale tiki 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 y ya está. Y asunto arreglado. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, necesitaría meterme en el navegador aquí. Voy a pasarme para acá. A ver, un segundito. A ver, tiki tiki. Aquí está el tiki tiki. Aquí.
aquí, aquí. Continuar. No me deja. ¡Ah! No me deja. A ver. No me deja. A ver si continúo como invitado. ¿Eh? No, no me carga. No me carga, no me carga. A ver, voy a hacer. ...182 seguidores y 1079 me gusta. Para mí no es relevante, de verdad. O sea, tener 182 seguidores desde que abrí el canal este aquí en el Tiki Tiki, pues lo siento mucho, pero le dan por saco. O sea, lo tengo muy claro que no. Me he metido a mirar el perfil. No tengo... La verdad es que ahora mismo, tal y como está la cosa, no tengo la más mínima pretensión de volver al Tiki Tiki. Ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna, ninguna. Es verdad. No tengo ninguna gana de volver al Tiki Tiki. Esto lo minimizo y ya estoy con vosotros. Venga, a ver, aquí. Vale, perfecto. Ahí. Ya os estoy leyendo, ya os estoy leyendo. Y listo. Yo no sé el recorrido que podrá tener semejante plataforma. Lo que está claro es que yo de verdad, o sea, conozco, hay empresas muy importantes que se están moviendo dentro de esa plataforma, que están en principio contentas y satisfechas porque tienen muchísima difusión, pero es que yo el tiempo que llevo ahí, pues veo que mi contenido no interesa absolutamente a nadie y no tengo ganas de perder mi tiempo. O sea, mi tiempo va, sobre todo, mi fuente de ingresos está aquí en YouTube. Con los 3 canales. Voy a empezar ya también a hacer directos en el otro sitio. En el momento que tenga ya claro cómo dejar el otro ordenador. A ver, voy a empezar a hacer pruebas también para rentabilizar todo lo que tengo montado en el estudio. Porque el estudio lo tengo montado para hacer precisamente directos en la plataforma morada. Y empezar allí también. Y hacer unas transmisiones, pues lo que sea, pero por las tardes. Aprovechar que bajo, grabo un par de vídeos, un vídeo, me da exactamente igual. Y con las mismas hacer un directo en el otro sitio. Y punto, que era lo que hacía, pues hace ya pues unos cuantos años, porque en el otro sitio también estaba. Lo que pasa que, claro, tuve que priorizar el tiempo de decir, bueno, el canal este aquí estaba yendo fenomenal. Y dije, o es la morada o es la roja. Y al final efectivamente me tuve que venir a la roja, que era donde estaba todo el mogollón de gente que tenía. Claro, entonces esa fue la prioridad. Entonces yo ahora mismo mi prioridad no pasa por el tiki tiki. Lo que pasa que, por ejemplo, con la plataforma morada le tengo cariño, porque cuando empecé, la verdad que también la morada iba muy bien y siempre había gente, y transmitía por las tardes, ¿eh? Y siempre había gente y me estaba chulo la cosa. Y con la morada no sé el tipo de contenido que quiero hacer, pero no voy a hacer perfumería, ¿eh? Hablaré de otras cosas, me pondré a hablar de noticias, sacaré noticias, pero no pienso, evidentemente no voy a ponerme a hablar de todo el mismo contenido exactamente igual que tengo aquí. Aquí ya se habla de moda, se habla de cosmética, se habla de perfumería en los 3 canales que tengo. No me da la gana de tener un cuarto canal dedicándome otra vez a lo mismo. O sea, es que paso. O sea, lo tengo claro que no. Porque ya que tengo que hacer algo, por lo menos me cojo y me entretengo hablando de otras cosas. Nada más. Mm,
Acabarías hasta la decís, es que no, es que terminas cansado, porque, o sea, pensar que mi vida es cosmética, moda, skincare. Que por cierto, le he cambiado el nombre al canal, ¿eh? Ojito, cuidado, porque tengo una relativa, porque también nos estamos conociendo, tengo una relativa amistad con David Catalón. ¿Es David? Madre mía. Con Cataloñe. Es que, ¿es David? Es que ya se me van los nombres, me va a matar. Como vea este directo me mata, porque además me sigue. Me va a matar. Me va a llamar maricón para arriba, o sea, yo lo tengo claro. Pero yo lo dejo solo a él, ¿eh? Muy pocas personas voy a dejar yo esto. Entonces... ¡Oh, que se me ha ido! Espérate, que se me ha ido esto. Aquí. Martín, no es David, es Martín Cataloñe. Y me va a matar. Porque me ve. ¡Me va a matar! El caso me va a matar. Me va a coger de pescuezo y me va a arrancar el pescuezo como si fuese un pollo. El caso que Martín me ha hecho también ver, no hablando con él de esto directamente, pero claro, ver como lo que él... o sea, el beauty realmente yo lo entiendo como belleza en plan maquillaje. Pero yo no hablo de maquillaje en principio. Entonces, como no hablo de maquillaje, yo hago más skincare. Me dedico al tema del cuidado de la piel. No estoy en ningún caso hablando de cosmética pura y dura de maquillaje. Yo no hago looks para ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni nada de esto, ni para el día a día. Yo no hago maquillaje. Yo hablo del cuidado de la piel. Y sobre eso, vamos, yo doy tesina si hace falta. Pero no hago beauty. No es beauty en tal, en este sentido. Entonces yo creo que la orientación del nombre del canal, cuando me puse el otro día, porque ya digo, estaba, ay, mi niña bonita, mirad qué cosa más bonita, mira qué naricica marrón sale por aquí, ¿cómo? Está orientado hacia el cuidado de la piel, no está orientado hacia la belleza como maquillaje. El beauty se entiende, o yo lo entiendo como maquillaje. Todo lo que es maquillaje está llena de bolitas del campo. Pues estamos esta tarde por el campo, se han vuelto locas corriendo, pero locas. Entonces, por eso ahora, y ya no voy a cambiar más el nombre, con este se muere, con este sí que se muere. Orgaz Skincare. Le he puesto Orgaz Skincare y a tomar viento. No me voy a complicar más la vida con los nombres del canal. Ese se queda así y así muere. Ya me tendría que pegar un reboliqueo muy gordo para cambiar el nombre del canal y no lo voy a volver a cambiar. Porque realmente ese canal está dedicado al cuidado de la piel. No es... Hombre, quien dice la piel dice el cabello, ¿vale? Pero es lo mismo, el cabello, la piel, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Pero no tanto en cuanto a la decoración artística de la cara o del cuerpo mismamente. ¿Por qué no? Entonces, al estar viendo a Martín, digo... Si es que lleva razón en este sentido, es que él hace beauty. Yo no hago beauty, yo hago skincare. Yo hago cuidado de la piel. En Orgaz Beauty, que ya no es Orgaz Beauty, que ahora es Orgaz Skincare. Y yo creo que es mucho más acertado el nombre que no coger y dejarlo con beauty. Porque creo que además se puede dar a engaño, no engaño, sino realmente a confusión, porque no es engaño, es confusión. Y el primero que estoy confundido soy yo. Claro, hay que entender que es cuidado de la piel, es belleza y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Sí que los productos cosméticos de belleza, el maquillaje, tienen sus ácidos hialurónicos y sus cosas y todos sus potingues y sus cremas necesarias para precisamente dar esa hidratación y ese cuidado. Están las primers, las hidratantes también, pero es otro rollo. Estás preparando la piel para aplicarte un maquillaje, es distinto. No es un tratamiento para cuidarte la piel. Que sí que está la belleza incluida o no, pero no es tal cual se entiende. De hecho, he cambiado el nombre del canal y ahora tiene más visualizaciones todavía. Así que me doy por contentico. Me doy por contentico, pero por contentico de verdad. Ha sido cambiar el nombre del canal y notarse. Así que vamos bien.
vamos muy bien. Poco a poco y tal, pero simplemente cambiando el nombre del canal ya se nota que la cosa, bueno, ya, cuidado, porque también hay ya 2.212 personas en el canal y las estadísticas, aquí ganan las mujeres. Aquí esto es un canal lleno de chochetes. Entonces, esto suena a torrente total. ¡Qué asco! En fin. Audiencia. Es que ya que estoy en el canal, pues lo veo. La audiencia es mujeres. Oye, pues han subido los tíos. Que han. No, pero espérate, estos son los últimos 28 días. En los últimos 28 días tenemos de mujeres el 64.4. En hombres el 35.7. O sea, aquí parece que han subido los hombres. Pero desde siempre, ¿qué es lo que quiero mirarlo yo desde siempre? La estadística desde siempre. Pues sí, se mantiene. Han bajado las mujeres. Ah, pues mira, los hombres también quieren hacer skincare. Pues tenemos en mujeres el 64.4 y en hombres el 35.6 desde siempre. Es decir, desde el 29 de noviembre del 22 hasta el 17 de abril del 24. Ahí estamos. Ahí estamos. En abril, bueno, no en noviembre, hasta noviembre no se cumplen los 2 años. Hasta noviembre de este año, no sé, yo no sé llevar los 2 años. Y claro, si este canal no tiene, que tiene un año y poco. Vale, tiene un añico y poco. Pues nada, pues 2000 ¿qué? 2.200 personas, suscripciones. Y ha sido cambiar estoy contento porque ha sido cambiar el puñetero nombre. Y se ha notado que ha subido. No es que sea la repanocha, pero sí que han subido. Han subido las visualizaciones del canal, gracias a Dios, ¿eh? Han subido las visualizaciones. Y esto, pues la verdad es que se agradece. Mucho además. Y siendo un canal minúsculo, porque esto es pequeñito. Esto ya lo digo yo, que siempre lo he estado diciendo. A ver, a nadie le amarga un dulce. Si da pasta, pues da pasta. Eso está claro. De momento no da pasta. Llevo recaudo 25 euros, o sea que... Muérete de asco, Pedrín. Pero que muy bien, muy bien. Estoy muy contento con... Porque además me lo paso bomba. Y tengo que ponerme a editar también. Esta es otra, porque hoy sí que he liberado un vídeo antiguo que no tenía. Y he liberado un vídeo antiguo de las muses. Pero... como lo quité del otro sitio, pues lo he cogido y lo he plantificado donde tiene que ir. Posiblemente haga esto más, no, porque no me gusta cómo hacía los vídeos antes. Entonces, este lo he visto que no estaba como muy anticuado y digo, venga, voy a sacarlo porque a mí las muses estas me gustan mucho. Pero es un canal con el que me siento muy contento. Pero es como dice Soren, me parece que comentaba, yo no me puedo pasar 24 horas. No Galletana, no, Cayetana. 24 horas con el coñazo de estar hablando siempre y venga. Va a ser que no. Era Chris quien lo ha dicho. Sí, me he dado cuenta antes del cambio de nombre. El cambio de nombre lo hice ayer. El cambio de nombre lo hice ayer y además cambié los faldones. No sé si me faltará algo por cambiar. Pero el cambio de nombre del... A ver... el cambio... Bueno, Orgaztalk es Orgaztalk. Ese va a morir Orgaztalk total. Y es que va a morirse así. O sea, yo no voy a tocar ahí nada. Morirá conmigo. Pero lo tengo más claro que el agua. Claro, es que tengo aquí un huevaco de suscripciones y tampoco quiero... No lo voy a enseñar porque no quiero enseñar las suscripciones. Pues tengo ahí un montonazo de suscripciones y no quiero que la gente sepa dónde me suscribo. Me dejo de suscribir. Que a mí también me gusta ver guarrerías. Como todo hijo de vecino. Ay, pues a mí no, Orgaz. Pues a mí sí. ¿Qué pasa? No me encuentro. ¿Dónde está? Pues no veo el skincare. No lo veo. Aquí. Aquí está. La puerta de Alcalá. Aquí está.
Este es. Aquí está. A ver. Ah, ya no me va más. No puedo bajar. Está al tope, está al tope. Le he cambiado el cacharrete este del nombre. A ver, aquí el nombre, el skincare. Skincare por todos lados. Y ya está. Y hoy he sacado pues este vídeo, el Bioden Tricks Moses de ducha enfrentados. Y ahí estamos con esto de aquí. Claro que sí. Así que este es el canal del Orgaz de cuidados. Iba a decir cuidados masculinos. Es que la cabra tira para el monte. Orgaz Skincare. Ya está. Este es el canal. Ahí estamos. Dándolo todo. Bueno, pues listo. Estoy muerto de calor, ¿eh? Me está dando un calor. Cayetana bellísima. Ya te digo yo para comerse la niña. Y esto lo cierro. Vale, lo de Mercadona, que iba a hablar de Mercadona, es que, claro, he visto la fotografía y esta fotografía ya la he visto antes. Digo, esto lo he hablado ya, pero claro, he visto la fecha del artículo y digo, no, la fecha del artículo sí que se corresponde con lo de hoy. Y es que aquí está. Pues nada, Mercadona defiende la retirada de marcas que no aportan valor. ¿Valor a quién? ¿A ti, Roche? ¿O a quién? ¿A quién no aportan valor? ¿Al consumidor? Es que, claro, este señor tiene otra cosa, que tiene muy poca vergüenza y va de salvador del universo. Y no es ningún salvador del universo, es un empresario que defiende lo suyo y me parece muy bien, por supuesto, que aquí todos defendemos lo nuestro, pero es que de aquí a elegirte el Aladid de el consumidor de tus supermercados y del universo, pues va a ser que no, ¿vale? Hay que ser un poco más humilde. Entonces, pues nos comentan desde el señor Javier Romera, desde El Economista, pues nos comenta estas cositas. El artículo es que es largo y no voy a ponerlo entero, porque mirar, estoy aquí haciendo scroll y es larguito, ¿eh? Vamos a leer a partir de la reducción del surtido, pero va a ser una repetición de lo que ya estamos hartos de estar leyendo, ¿vale? Pero hartísimos, porque esto es una redundancia todo. Esperar un segundo porque he quitado... Vale, fallo mío, porque le he quitado el primero, que no lo escucho yo, vale. Y segundo, que no lo vais a escuchar vosotros seguramente. Con la retirada de 3.666 referencias en los últimos 6 años. La organización apunta directamente a Mercadona, Carrefour, Lidl. Frente a esta posición, Promarca, una asociación que agrupa a empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Campofrío, Calvo, El Pozo, Jaina Cano Pescanova, entre otras muchas, acusa a la distribución de competencia desleal y de pretender expulsarles del mercado con la retirada de 3.666 referencias en los últimos 6 años. Claro. La organización apunta directamente a Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Día y Alcampo, que, según dice, en los últimos 6 años, han aumentado durante este periodo el número de referencias de marcas blanca en 1818. Claro, pero son el valor a ellos, no es a nosotros. Esto no es... O sea, vamos a ver, no voy en contra del autor del artículo, no. Lo que él dice, lo que ellos dicen, ojo, porque estos son ellos. Estos son ellos, que son muy chipripitifláuticos. Que no. Tan solo en lo que va de año, Carrefour ha expulsado a los productos del grupo PepsiCo, acusándole de una subida injustificable de los precios. Día ha sacado de sus tiendas a Bimbo y Mercadona ha retirado a Leche Pascual. Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, asegura, no obstante, que se trata de un fenómeno generalizado y que la distribución trata de aplicar márgenes comerciales superiores a los competidores, les niega el acceso a los clientes, con el consiguiente descenso en la variedad del mercado e impide que el consumidor pueda adquirir productos innovadores. Según Kantar, Mercadona ha recortado un 45% el número de las referencias del fabricante, Día un 42%, Eroski un 31%, Alcampo un 23%, Carrefour un 20% y Lidl un 14%. La consecuencia, según Larracoechea, es que se están cerrando fábricas y destruyendo empleo, provocando además una subida de los precios. Correcto, y es lo que está pasando, y es lo que están generando estas gentes con estas mierdas que se están buscando.
Claro, y es que encima mirar la poca vergüenza que tienen diciendo esto. Esperaros, que se me ha ido el párrafo. El problema de fondo, tanto en el caso de Mercadona, como en el del resto de las cadenas de supermercados, está en los precios. Ante el fuerte encarecimiento de la comida en los últimos años, la distribución está reclamando a la industria que lleve a cabo un ajuste conforme a la rebaja de los costes, Esto no es algo a cierto. los que los fabricantes se niegan. Es que esto no es La cierto. compañía de supermercados valenciana defiende que, en esta línea, ha bajado el precio de 500 productos, pero insiste al mismo Esto no es tiempo en cierto. que este ajuste se ha llevado a cabo Mercadona sin Miguel los alterar en viste de caro ningún que está. caso la calidad y garantizando, además, la sostenibilidad del conjunto de la cadena. Esto es una mierda que se ha Mercadona inventado. destaca asimismo que, aunque se han retirado productos, también se están introduciendo otros. Se han recuperado algunas referencias que el jefe echaba de menos porque ninguna otra respondía mejor a sus necesidades, como la bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos del proveedor Gelasa o el limpiador de ollas y cacerolas del especialista SPB, Eso no asegura lo el conocen grupo. su puñetera madre. En su informe anual, la empresa explica que para continuar fortaleciendo su relación con los proveedores y contribuir a consolidar una ventaja competitiva única, fundamentada en la especialización, el liderazgo compartido y la confianza, en 2023 ha decidido reorganizar su departamento de compras, que ahora gestiona la relación con los proveedores e interproveedores. Paco Espert ocupa así la Dirección General de Compras y Prescripción de Secos y Rafael Berrocal la de Compras de Productos del Mar, fruta, verdura, horno y listo para comer. Están subiendo los precios y están diciendo que bajan 500 referencias y no sé qué pollas. Y están engañándonos a todos. Es más, el chocolate y el aceite otra vez vuelta de nuevo a subir de precio. ¿Lo habéis visto? Salió publicado ayer. Lo que pasa es que ayer, como nos pusimos en otras cosas y otras lides, no estuvimos viéndolo. Pero un artículo de ayer de no sé dónde decía que efectivamente otra vez de nuevo había subido el precio del chocolate y del aceite. El problema del chocolate está, porque lo estuve mirando estuve viendo un documental, y es que resulta que lo que sube el precio es la manteca del cacao. Que es lo que realmente tiene el valor energético nutritivo, y donde está ahí todo el mogollón de las cosas buenas que tiene el chocolate, supuestamente. El caso, esto estoy simplificándolo como de costumbre, el caso es que decían que una buena tableta de chocolate debía de tener en principio pues que crujir. Cuando no cruje el chocolate, aparte de que hace un calor que te mueres, es porque realmente se le ha quitado toda esa manteca de cacao, que es realmente lo que está subiendo de precio, porque lo están derivando a otro tipo de productos. Así que, tableta de chocolate que compréis, como no haga clac, empezar a sospechar cosas. Aparte, efectivamente, del calor y el cambio climático. Pero el aceite, volvemos a las mismas. Hace 2 días, acordaros de que estuve hablando de que el precio del aceite había bajado según las publicaciones, y ayer, no sé en qué fuente, me cojo y me encuentro que el precio, me parece que además pudiera ser que esto fuese un artículo también del Economista, de ayer. Posiblemente eso sea un artículo del Economista de ayer. Lo que pasa que ahora vete tú a buscar el artículo del aceite del Economista de ayer. ¿Dónde estás? A ver. Aquí está. Aquí está. Lo he encontrado. Sí, era el Economista. Mirad. Aquí lo tenemos. El aceite y el chocolate se saltan la moderación de los precios con subidas del 30% y el 11%. Esto fue publicado ayer, si mal no recuerdo. Hay fecha de publicación del artículo. Aquí está. Fecha del 18. Ah, no, es de hoy. Javier Mesa, mi calvo favorito. 18 del 4. Hoy, pues para mí que fue ayer. Uy, anda que la cabeza la tengo yo bonita. Mira, mi calvo favorito. Bueno, pues resulta mi calvo malvado. Pues
nos comentan lo siguiente: derivados lácteos como el queso, la mantequilla, la leche se anotan bajadas de hasta un 8%, de acuerdo. Las marcas blancas venden un 5,2% más, mientras que las de fabricantes caen un 1,5%. ¿Por qué caen? Porque los quitan de los supermercados. Si no hay algo en el supermercado, pues evidentemente no lo compras. Claro que caen. No refleja nada porque no están en ningún sitio, van desapareciendo paulatinamente y al final estas empresas se van a ver abocadas a convertirse en empresas de marca blanca, que es ya lo que ha hecho PepsiCo. Pascual responde al veto de Mercadona: sus ventas no suponían ni el 3% del negocio de la leche. Y es verdad, porque el espacio que tenía Pascual dentro de Mercadona era mínimo. Era mínimo. El espacio para los productos de Pascual dentro de Mercadona era mínimo. Allí tú vas a los lácteos y lo único que veías, una buena repisa de, si mal no me recuerdo, de la Asturiana, puede ser, la Asturiana, y luego todo lo demás era de Mercadona, las marcas de Mercadona y sus derivados de leche o derivados lácteos o supuestas cosas que están vinculadas con el mundo lácteo, como la soja, la avena y las avellanas, y luego había una cosita ahí pequeña donde estaba Pascual. Eso era lo que era Pascual en Mercadona. Yo no noto bajadas por ningún sitio. Mira, este Javier Mesa seguramente te espardas. Mira, ¿ves? Comprando un artículo de lujo. Aquí está. Con su botella de 5 litros de aceite de oliva Virgen Extra. Bueno, el caso que vamos a ver qué es lo que dice aquí. Voy a tirar del crío y ya pues prácticamente vamos a despedir. No, me parece que no había así una noticia. Creo que hay buena perfumería, ¿eh? Vamos a darle caña a la perfumería. El precio promedio de los productos del gran consumo creció en marzo un 2,8% en línea con la moderación que muestran en los últimos meses, facilitando un aumento del 2,1% en la demanda y del 5% en las ventas frente al mismo periodo del año pasado, según datos de la consultora NIQ. En el capítulo de los precios, la consultora observa una moderación en marzo en las subidas interanuales, con un 3,1% en alimentación, un 2,4% en bebidas y un casi imperceptible 0,2% para droguería y perfumería. Sin embargo, hay productos que muestran una especial tozudez a la hora de moderar sus incrementos, como es el caso del aceite, que el mes pasado se anotó una subida del 30,5% que no afectó a su demanda, que creció un 5%. Y ya pues empieza a decir pues productos lácteos, los porcentajes y tal. Yo no me voy a enrollar con eso, pero esto es una gran hipocresía. Y además acordaros que estaban diciendo que el aceite de oliva había bajado de precio. Yo no lo veo bajado de precio. Por cierto, Cristina, como he estado en el día, me he acercado. Hay todavía como unas 6 tarrinas de Ben & Jerry's y cuestan casi 7 euros. 6 con algo, 90 y algo puede ser. No he comprado porque la verdad es que tampoco me apetecía a mí meterme hoy entre pecho y espalda ninguna Ben & Jerry's y no he comprado. Estamos al final de mes youtubístico y no estamos para gastar. Y además es que este mes estelita. 6,95, correcto, Cristina. Sí. Pero hay todavía, ¿eh? Yo creo que lo que van a hacer básicamente es que van a coger y van a vender o a ceder la marca a otra empresa que mantenga el estándar de calidad de Ben & Jerry's y ya está. Que yo creo que esto no va a desaparecer, porque si desaparecen a nosotros se nos cae el mundo. Que mantengan la formulación, por Dios. Bueno, vamos a darle candela porque aquí hay perfumería todavía, me parece, o hay algo de perfumería o no. Vale, este es el perfume de los Versace. Tenemos una Tommy Iommi nueva. Vamos a pasar aquí a compartido. Aquí, a compartido, perdón. Tony Iommi nueva de Serhoff, que pues esta, ¿cómo se llama? Aquí, esta se llama Day Fight. Vale, pues esta Day Fight para hombres y mujeres. Tenemos botella negra. Y vamos a ver las notas que vienen siempre aquí al fondo. Azafrán, canela, manzana en la salida, con un corazón de cuero y rosa, y luego un fondo de papiro, pachuli, musgo y almizcle. Vale, pues nada, descripción de la fragancia: una fragancia especiada, coriácea y amaderada, con notas altas de azafrán, canela, de manzana. Bueno, están describiendo las notas, no las voy a volver a repetir otra vez, por Dios, qué aburrimiento. Y ya está, esta es la botellica y ahí lo tenemos, chimpún. Siguiente, tenemos esta fragancia de Fragrance du Bois,
que se llama Siren. Nanako Oji, la perfumista. Y tenemos pimiento, cereza en la salida, incienso, notas lactónicas y oud en el corazón. Y pasamos a un fondo de benjuí, jara, musgo, ládano y cipriol. Evidentemente, para ir más rápidos, voy a leer esto. No, lo va a leer Genaro. Sirene encarna la esencia del misterio, la sensualidad y el empoderamiento. Comenzando con una cautivadora explosión de cerezas, una audaz declaración de fuerza femenina que exige atención. En esencia, una melodía de incienso teje una danza de elegancia e intriga, una invitación a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, que te anima a desbloquear y abrazar a la sirene que llevas dentro. Eso, perfecto. Vale, pues ya pasaríamos a esta de aquí, que no sé lo que se nos va a salir. Ah, vale, pues esto que no, francamente es que ni lo leo. Es que no veo las letras. Es que no lo veo. Exquisite Affair de la firma Edonic. ¿Qué lleva esto? Pues esto lleva bergamota, mandarina, pimienta rosa en la salida, con un corazón de canela, osmanthus, melocotón. ¿Esto qué es? No, siempre me pasa lo mismo con el black currant este de los huevos. La grosella negra. Pasamos a un fondo de caramelo, algodón de azúcar, cuero, pachuli. Debería de ampliar la letra, es que yo esto no lo leo. Pachuli, sándalo y vainilla. Esto lo ha hecho Francesca Bianchi. Oh, bueno, en fin. ¡Ay, Francesca! Tengo mis dudas de que tú lo hayas hecho, pero en fin, vamos a darte el de la duda. ¿Hay alguna más? Sergei Lutens. Sí, no sé si esto está ya anunciado. No está anunciado, dejó de estar anunciado. Pero tenemos un nuevo Sergei Lutens. Que esto... Sergei Lutens, que ha lanzado Point du Jour. Una nueva incorporación a la colección de pues Lutens. Point du Jour es un refugio sencillo elemental, es reconfortante como el olor del tomillo mediterráneo seco cuando se frota entre las manos. Es una especie de tónico inspirado en el murmullo de un arroyo. Un noble despertar con tomillo al amanecer. Esto me gusta a mí mucho, el tomillo me gusta, me encanta. Precio $215, porque esto es una página web americana, 100 mililitros. ¿Hay alguna nota más por aquí que nos den, aparte del tomillo? No veo nada. Ingredientes naturales, colores que reflejan el retorno a la serenidad, perfectamente en sintonía con orgánica. Nada, pues ya está. No hay nada más, no hay notas adicionales. Normalmente esta página web suele poner notas adicionales, pero aquí esta vez no ha puesto nada. Así que bueno, esta es la fotografía del Sergei Lutens, este del Point du Jour, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llamaba esto? Point du Jour. Esto. Y ahora, me parece, Soren, tenemos algo más por ahí, me parece. Vale, vamos a pasar a lo que es el apartado, el rincón de Soren. Así que ahora pasamos al rincón de Soren, que son los precios. Dios mío de mi vida, el rincón de Soren. Vamos a ver, precios. Esto es lo de ayer. Los precios que tenemos hoy en el rincón de Soren son la Tommy y Omi. Aquí está, abriendo la Serhoff, aceptando todo y diciendo... Madre mía, ¿esto qué es? No leo, no quiero. Estás navegando en España, confirma que estás en... Sí, vale. Bien, tenemos esta fragancia que... Voy a... Espérate, vamos a hacer bien las cosas, que claro, como quiero ir rápido... 650 eurazos por la Tommy. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Qué se han tragado estos ahora? A mí la mía no me costó esto. ¿Qué es eso? ¿650 pavos la Tommy? ¿Pero qué me estás diciendo, Pedrín? ¡Oh! Que me caigo de culo. ¿Qué es esto? ¿650 pavos? Bueno, para lo que cuesta, hay que poner a Genaro. Yo no leo la letra, ¿eh? Esta letra sí que no la veo. Es imposible. Yo en el dashboard esto no lo leo ni de coña. Presentamos una edición firmada exclusiva del segundo capítulo de la todopoderosa colaboración entre el mayor maestro del riff de todos los tiempos, el legendario guitarrista y compositor de rock de Black Sabbath, Tony Iommi, y el estimado fundador de Serhoff, Sergio Momo.
La experiencia Serhoff Blends Diaphaid juega con la naturaleza palindrómica del sonido, el olor y las secuencias sensoriales. Perfume deificado Tony Iommi, adéntrate en un universo paralelo donde el misterio se apodera de la mente en una experiencia oscura y decadente que arroja sombras subliminales sobre quien lo porta. Creado sobre una dualidad de cuero y especias, Diaphaid juega en un bucle sin principio ni fin, acompañando al usuario con su aura omnipresente. Los acentos auténticos y cálidos del azafrán se combinan con facetas empolvadas y coriáceas que bailan con el delicado toque de frescura gourmand. La canela exalta notas más especiadas, complementadas con una suave rosa en el corazón. La base amaderada del papiro y el pachulí deja los sentidos anhelando más en un intercambio rítmico de ida y vuelta. Edición firmada de Tony Iommi, deificado, una verdadera edición de coleccionista. Diaphaid Tony Iommi Signed Edition presenta los mejores cristales negros en el frasco, incluido un raro cristal de calavera. Tony Iommi y Sergio Momo han firmado 100 frascos deificados, pero disponibles hasta agotar existencias. Vale. Esta edición limitada del perfume Diaphaid está disponible en serhoff.com y en tiendas seleccionadas. Notas olfativas: azafrán, canela, manzana cuero, rosa papiro, pachulí, musgo, almizcle. Vale, perfecto. Es que lo mío, yo no me acuerdo ya porque hace tiempo, pero que fueron ahorrando como una mala bestia 300 y algo. Vale, que fue lo que me costó. Que por cierto está liquidada ya, pobretica mía, está muerta y enterrada. Pero es que esto, claro, que lo estamos hablando de edición firmada y con todo el rollo y el cristal ese de calavera y su familia. Pero que no, hombre, que yo cuando he visto esto, pero digo, estamos locos, 650, yo no digo, si la mía no me costó eso ni de coña. ¿Cómo me va a costar eso ni de coña? Claro, es que mientras que estaba leyendo Genaro, me he puesto a mirar el precio y digo, pues es que a mí no me costó esto. Claro, me costó unos 300 y algo, 300 poco. Hombre, por favor, pero que estamos locos, que no me acuerdo del precio, pero por ahí andaba, por ahí andaba. Hombre, no me hagas estas cosas, Pepe Luis. Venga, vamos con lo siguiente. Un Belamouj Duteux, esto no sé lo que es. Espérate, la sirene. Venga, la sirene. ¿Qué me va a salir aquí? No lo sé, miedo me da. Ahora no sé qué, el nombre. ¿Esto qué es? Quítate de aquí. ¿Esto qué es? Quítate de aquí. Preferencias. Quítate todo. ¿Qué es? Todo un montón de publicidad. Escucharme, a ver, ¿a qué le meto yo aquí para que me deje en paz? Aquí, acepto aquí. Y ahora que quiero ver esto, me sale toda esta mierda aquí delante y no lo veo lo que es. ¡Oh! Que no quiero meter mi nombre. Déjame en paz. Que no. ¡Ay! Déjame en paz. Nada, me voy de aquí. Ya está, no me deja. Vete a la mierda. Que no, que me dejes en paz. Así no se puede navegar. Le den por culo. Ahora, a otra cosa, mariposa. Soren, hijo, si ves el precio por algún sitio, ya sabes que a mí no me deja, ¿eh? Esto es un coñazo, yo aquí no puedo. No puedo con esta... El welcome aquí encima no me deja hacer una mierda. Te odio. Vale, ¿hay algo más? Pues ya está. Ya está, ¿no? Me parece que hemos terminado ya con el rincón de Soren. Hemos terminado ya, hemos terminado lo grande, con el Fragrance du Bois con el faldón aquí en medio que no me deja hacer una mierda. Es que no me deja. Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué es? No, esta es... bueno, la de la tipa raca esta. Vale, pues esta que no lo veo. A ver, esta que cuesta, es que no la veo. Estamos hablando de que esto que cuesta 168 euros. A ver, el certificado este o lo que sea esto lo puedo quitar de algún sitio que no me deja leer, coño. 50 mililitros, 168 euros. 30 mililitros, 118. Vale. La botella, como veis, es una horrenda, que no puedes, más fea que vicio. Vale, pues ya está. Sí. A ver, ¿esto qué es? El Fragrance du Bois
sale a 255 euros, 75 mililitros. Vale, perfecto, muchas gracias, Pichica. Yo es que no podía quitar la mierda de publicidad esa. Y encima que no veo, porque tengo que mirar a la televisión y aquí lo veo en el dashboard, pero lo veo muy pequeño, no lo veo grande. Y es lo que pasa, pero te tengo a ti, cariño. Vale, pues ya está. Hemos terminado con el rincón. Este apartado maravilloso y fantástico del rincón de Sorenrak. ¿Y cómo se termina con el rincón de Sorenrak? Pues agradeciéndolo. Así. ¡Muchas gracias! Hemos terminado aquí el rincón de Sorenrak. Y luego también, claro, efectivamente, hemos terminado ya con el directo. Y Soren se tiene que ir a dormir, que es muy tarde. Ya he terminado. Muchísimas gracias, señoras y señores. Nos vemos mañana. Mañana en Orgaztalk. Voy a ponerme a editar, que me queda nada para editar el vídeo de mañana. De un perfumico que me ha mandado mi Roberto. Más gracioso, más bonito de todas las cosas. Que además tiene cosas comunes con Soren, que no voy a hacer públicas. Ya se lo comentaré a Soren y a Roberto. Por otro lado también se lo diré, porque hay cosas comunes en ambos dos. Y ahora a Soren sí que se lo voy a decir ahora después. Señores, señoras y señores, voy a pasarme al dashboard. Muchísimas gracias en grande aquí ya. ¡Ay, que me quedo streaming en directo, pero me he quedado ciego! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Streaming. ¿Y esto qué? ¡Ah! Esto es unos precios de algo de otra vez. Sí, que lo estoy viendo yo aquí. ¿Y esto por qué sale? Pues no lo sé. Ah, porque esto es el del logo. Esto es del logo. Vale. Ay, ya yo decía. Bueno, pues nada. Señores míos, señoras mías. Nos vemos mañana. Soren, ahora te digo qué es lo que compartes con... con mi queridísimo Robertico. Más bonito que todas las cosas. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Orgaztalk. Os espero a todos allí cagando leches. 10 y media. Intentaré ser un poco puntual, pero es que el agotamiento me puede. O sea, estoy tan cansado que voy fatal. Va, venga, pa'lante. Vamos. Como los buenos. Hasta mañana, siempre agradecido. A Auf Wiedersehen.